Muy buenas malas madres, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Club de Malas Madres. Me gusta decir la entrada así a veces, Pedro, porque a veces es como muy buena y no digo dónde estamos, a qué hemos venido. Pues así a lo tonto, Peter, más de 80 llevamos ya, ¿eh? Sí. ¿Tú eres consciente de que llevamos 80? Fui consciente en el especial Día de la Madre, fue cuando dije, ¿cómo? ¿Qué pone aquí en el cartel? ¿80? Pero a 80 que no eres y algo, consciente de haber 80. venido tantas veces aquí que hayamos grabado Ni tanto. de coña. Qué Y fuerte. si me preguntas te diría 40, 50, como mucho. Qué fuerte, ¿eh? ¿Mm? Pues no. Y además me gusta que recuerdes el podcast del Día de la Madre, últimamente lo estamos recordando en todos los podcasts. Sí, fue clave. Porque cuando nos vayamos de gira, estáos preparadas, malas madres, ¿eh? Para sacar vuestra entrada y apoyarnos. No nos vayáis a dejar solos. Pero mientras eso llega, hoy tenemos un super podcast. Va a ser intenso, eso sí, aviso. En el que vamos a reflexionar mucho, a aprender más y a una condición nueva. Vamos a ser más elegantes, Pedro. ¿Qué te parece esto de ser más elegante? Me viene bien. En el fondo, claro, cuando hablamos de elegancia, siempre nos viene a todas a la cabeza lo estético. Pero no, hoy vamos a dar cuenta de que no, de que esto va mucho, salió mucho más allá. Hoy nos acompaña José Carlos Ruiz, maestro de la vida y filósofo de los buenos. ¿Y cuáles son los filósofos buenos? Los que te rompen la cabeza y los que te cuestionan tanto que a la fuerza acabas siendo mejor persona. Esto es lo que yo he llegado a la conclusión, leyéndole. Me he leído Filosofía ante el desánimo y es, atento Pedro, es el primer invitado que repite. Ahora se lo vamos a decir. Vino con Filosofía ante el desánimo, me hizo pensar, me hizo cuestionarme, me rompió la cabeza y creo que me hizo un poquito mejor persona. Y ahora llega con Incompletos, que es un pedazo de libro que hay que ir ya por él, porque os va a encantar. Malas madres, no te lo pierdas, ponte los cascos, vete de paseo, mala madre, pero este sí. Este escúchalo en un momento que le vayas a regalar atención, porque va a merecer la pena. Vamos a ello. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas. Lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Se lo estaba diciendo ya a José Carlos que este podcast va a durar pues el tiempo que tenemos. Tenemos un tiempo hasta que José Carlos prepare la comida para sus niños y para su mujer que llegan a casa, hasta que Peter se tenga que llevar los cables para recoger a su niño, porque yo me quedaría hoy hablando contigo aquí, pues yo qué sé, todo el día, José Carlos. Bueno, tú sabes que es mutuo este sentido prolongado de la conversación, que siempre hay temas para hablar entre tú y yo. Y bueno, y le daba la enhorabuena a José Carlos antes de empezar, que Peter está de testigo, porque es el primer invitado o invitada que repite en el podcast del Club de Malas Madres. Esto es un honor, ¿eh? Esto es un honor. Es un honor, no te quepa duda, es un honor. Es un honor que espero devolver con creces, al menos en cuestiones de interés. Esperemos interesar a la audiencia como mínimo para justificar que repetimos. Exacto, porque aparte tú dices que tú prestas la atención y que si luego no la devuelves con un alto grado de satisfacción no merece la pena. Eso me gusta mucho. Como todos los préstamos. El préstamo, cuando lo devuelves, o bien tiene que estar igual y por lo tanto la persona que te lo presta medio se conforma, pero lo suyo es que ya que lo devuelvas con intereses, ¿no? Es decir, hay un préstamo y luego la gente pide intereses, por eso te deja el dinero, ¿no? En el caso de la atención es lo mismo. Pues nada, malas madres, cuando termine este podcast, espero que dejéis muchas estrellitas y dejéis en comentarios si ha merecido la pena vuestra atención. Y claro, yo ¿pero por qué repite José Carlos? Pues repite porque, aparte de que me cae bien y para mí ya es como... Yo ya le llamo maestro, es uno de mis maestros. Exagerado. Claro, cuando ya de repente me había recuperado, estaba como medio recuperada, ya estaba menos tarada ya. Después de leer Filosofía ante el desánimo, ahora me llega con Incompletos, que te diré que yo lo he dejado ahí, ¿eh? Porque yo soy muy vale, me llega el libro, está ahí. A mí esto de filosofía para pensamiento elegante, pues de primera me echa para atrás porque digo yo, a ver qué me está contando José Carlos con esto de pensamiento elegante. Y lo dejé reposar bastante, ¿eh? Y cogí tu libro cuando estaba fatal. O sea, te lo digo. Te he leído en unas semanas en las que estaba súper perdida, en las que estaba muy mal.
Entonces, claro, le digo a José Carlos, claro, a mí te leo y me genera un desasosiego cuando termino tus libros que flipas. Y también porque creo que de alguna manera, como sé las cosas que aprendo de él, como sé lo que me cuenta en cierta medida y algo había leído de incompletos, pues yo fui a ese libro estando muy jodida y muy mal a muchos niveles, ¿no? Estando esas crisis que yo me pierdo bastante y en esta me perdí bastante, hace como un mes y algo así. Ahora estoy mejor, no os preocupéis, malas madres, que esto es algo constante en mi vida, ¿vale? Y claro, yo te pregunto a ti, yo después de leerte, a mí me genera, bueno, es brutal, ¿no? Es como, o sea, yo voy subrayando tu libro, es que está súper subrayado, todo me parece subrayable, o sea, todas las frases son subrayables y para imprimir así a lo grande y ponértelo en el cabecero de la cama, ¿vale? Todas las frases del libro. Pero además me genera como un vacío, ¿no? Y un desasosiego, pero que no te preocupes, ¿eh? Porque me lleva a la acción, ¿eh? Me lleva a la acción y a darme cuenta de muchas cosas. ¿Esto es lo que tú pretendes con el libro No, a Incompletos? ver. Acabas de vender el libro muy bien, ¿eh? O sea, no lo va a comprar ni Cristo. Cuando tú digas esto, todo el mundo dirá, pero ¿cómo voy a comprar un libro para que termine de hundirme en la miseria? No, 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 no. no, al revés, al revés. Es que me hiciste salir, ¿eh? Me hiciste salir. Ahora no hablamos. Mira, casi todos los libros para mí es una fuente de trabajo personal. Es decir, yo cuando escribo lo que intento es organizarme, intentar comprender mucho mejor cómo se configura nuestra realidad. Entonces empiezo a investigar y empiezo a ordenar la idea, me va saliendo un capitulito, luego voy de ese capítulo a otro sin darme cuenta. Es decir, es como una narrativa que a mí me ayuda a pensar, porque yo pienso escribiendo mucho mejor que de manera oral, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, una vez que tengo el armazón montado del libro, lo siguiente que hago es voy a intentar que el estilo con el que trabajo sea muy asequible para cualquier persona que se acerque a comprender cómo veo yo la configuración del mundo. Y el objetivo final es que cuando tú terminas de leer el libro, te haya podido ayudar a entender esa configuración. No a decirte lo que tienes que hacer, pero sí decirte, oye, este es el diagnóstico que estoy haciendo de lo contemporáneo. Es el diagnóstico que hago sobre la idea de felicidad, es el diagnóstico que hago sobre la idea de éxito, es el diagnóstico que hago sobre el concepto de elegancia. Y a partir de ahí, si te viene bien para que cuando tú lo leas organices mentalmente o emocionalmente tu identidad, miel sobre hojuelas. Quiero decir, entonces has tenido a alguien que te facilita un poco esa configuración de ideas, de emociones, ese aspecto social que de otra manera es muy difícil que tengas tiempo para organizarlo tú, porque estamos en una vorágine de hiperacción. Así es que si alguien te da jerarquizado el contenido, estructurado, y a ti te viene bien, oye, pues eso que ganas. Sí, porque te vas como identificando, ¿no? Te vas Sí. identificando y no os vais a identificar malas madres en la elegancia, ya os lo digo. Os vais a Oye, identificar en la indigencia mental. ¿Eh? Ahora hablaremos de qué quiere decir esta indigencia mental. Pero lo que estabas diciendo ya desde el inicio, tengo aquí subrayado una cosa que dices, porque aparte el libro, lo que dice José Carlos, es verdad, va uniéndose y va de un capítulo a otro con mucho sentido y con mucho orden. Hablas de esta necesidad hiperactiva de hacer simultáneamente, de hacer a la par que publicar cuando otros publican, viajar a los mismos sitios y en el mismo momento, sumarse a la tendencia frente al sosiego del ser. Extermina en este individuo toda posibilidad de elegancia. claro. Es que hemos Es que perdido. luego dice que yo soy dura, pero es que él... No, a ver, O sea, no, hombre, esto no, que no, estás no. haciendo... mira, mira lo que yo leo entre líneas de este parrafito. ¿Sabes? Verás. Yo leo entre líneas y veo la cara de José Carlos diciendo, Laura, esto que estás haciendo extermina cualquier posibilidad de elegancia. Bueno, si no aspira a la elegancia no pasa nada. Ahora, todo aquel que quiera aspirar a la elegancia, que en el fondo elegancia es un término muy bonito porque en el latín se empareja con la palabra eligere, que significa elegir. Es decir, un sujeto elegante es aquel que sabe elegir. No es el que tiene una estética adornada, no, no, todo lo contrario. Es decir, es alguien que tiene un criterio seleccionado, bien asentado y sabe elegir. Entonces, ese párrafo que lees es una denuncia de la pérdida de la idea de lo contemporáneo. Es decir, la contemporaneidad implica que todo el mundo tiene un sentir temporal muy bonito. Hay una frase que dice un filósofo italiano, Giorgio Agamben, la cuento en el libro, de la dama en el siglo XIX elegante. Dice que cuando una señora elegante entraba en un salón inmenso, donde había un público heterogéneo, variado, de distintas clases sociales, y entraba esa persona elegante, esa mujer elegante, todo el mundo decía, ella es contemporánea de todos. Esa era la frase que empleaban. Ella es contemporánea de todos. ¿Qué significa? Que daba igual tu clase social,
daba igual tu criterio estético, daba igual la configuración cultural que tuvieras, que tú veías a alguien elegante y te reconocías en esa persona en la aspiración de elegancia. Es decir, dentro de la contemporaneidad todo el mundo tenía un sentir común en torno a esa estética elegante. Y eso se ha perdido. Hemos perdido el relato continuo de la vida. De hecho, la continuidad hoy en día está mal vista. Fíjate qué pena, ¿no? Pues decir, cuando algo es continuo en tu vida, se convierte en un ritual, va tranquilo y se asienta, parece que es negativo en el sentido de que estás perdiendo nuevas oportunidades, no eres dinámico, no te atreves a cosas nuevas, no eres innovador, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hemos perdido la contemporaneidad por la simultaneidad, que tú lo has dicho en esa frase. Hacemos cosas simultáneamente a otras, pero no conectados con los otros. Es decir, no tenemos ese sentir temporal común que hace que todos tengamos un criterio compartido y entonces podemos hacer quizás más diálogo, podemos hacer más entendimiento. No, no, todo lo contrario. Ahora es, la gente hace cosas, yo veo que hacen cosas y yo hago lo mismo en un proceso mimético, pero sin conectarme con ellos, sino haciendo el check de todo lo que tenemos que ir haciendo. Y ese sentido de lo colectivo está desapareciendo y el sentido de lo continuo también. Antes, cuando tú interrumpías, te echaban bronca. Yo recuerdo a mí de pequeño decir, oye, no interrumpa a los mayores que están hablando, ¿no? O no interrumpan la clase, ¿no? Hoy en día la interrupción es constante en nuestras vidas y no nos parece nada raro que te salten simultáneamente 3 notificaciones en un sitio, que estés hablando con una persona, coja el teléfono móvil, te pida perdón, hable un ratito y luego vuelva a la conversación, que los telediarios salten de una noticia a otra con cierta velocidad. Es decir, la interrupción se ha convertido en un proceso de la identidad nuestra que hace que no tengamos esa capacidad de continuidad dentro de un plano temporal que nos provoque deleite. Hemos perdido la capacidad de deleitarnos de la vida. Entonces, bueno, intento que en ese capítulo la gente que lo vaya leyendo se dé cuenta de que si siguen las narrativas de los simultáneos, es probable que pierdan esa continuidad y por lo tanto sea muy difícil establecer una identidad tranquila, sosegada o, como tú dices, elegante. Pero nos han dicho que en ese hacer, hacer, hacer encontramos el sentirnos completos, el sentirnos felices y es darle sentido a la vida, ¿no? Tanto que cualquier momento que queda en la observación o en el no hacer nada o en el parar acaba convirtiéndose en una insatisfacción constante, ¿no? Y de esto hablas tú un poco, ¿no? De esa contradicción entre parece que tenemos que hacer para estar completos y ser felices y en el fondo lo que tú estás diciendo es que si estamos en ese hacer, lo que estamos es incompletos y no somos felices. Es que la acción le ha ganado la batalla a la reflexión, es así de sencilla. Es decir, hemos llegado a un momento en el que ya no es la acción, sino la hiperacción lo que te mantiene ocupado. Es decir, somos seres que buscamos una ocupación y por lo tanto no tenemos despreocupación, es decir, no somos despreocupados y hemos perdido esa capacidad de deleite. Yo hablo a veces de una jerarquía vital que creo que se ha perdido. En alguna ocasión lo digo, y es que antes había una pedagogía del placer y nosotros nos asentábamos en un placer que repetíamos y por lo tanto el deseo se activaba para un placer que tú ya conocías y eso era muy bonito. Es decir, cuando a ti te gustaba con tus padres hacer algo los fines de semana, esperabas activar el deseo para ese placer que ya te habían enseñado, que te habían educado, ¿no? O cuando tenías rutinas en el hogar muy placenteras y estabas deseando repetir una y otra vez esa rutina y la rutina no te parecía que fuera negativa, todo lo contrario, asentaba un deleite, asentaba esa situación donde el placer estaba por encima de cualquier cosa. Ahora, en los últimos 20 años, se ha modificado y el deseo se ha convertido en el nuevo síntoma del sujeto que activa el deseo para conseguir algo que es la acción, directamente la acción. Entonces, cuando tú pones el deseo por encima del placer y el deseo se asocia a palabras como creatividad, innovación, emprendimiento y toda esa narrativa que se ha girado en torno al deseo como un elemento positivo en el sujeto, se configura como una identidad que hace que estés todo el día activando deseos que quieras intentar aplacar, ¿no? Claro, la filosofía te lo lleva diciendo mucho tiempo. Dice, bueno, el deseo no deja de ser un elemento de desasosiego en el sujeto hasta hace poquito. Es decir, tú te vas a los estoicos y desde los estoicos hasta Schopenhauer te dicen que tengas mucho cuidado con los deseos. Que si estás viviendo en torno a los deseos, la insatisfacción es constante. De hecho, Schopenhauer tiene una frase muy bonita que decía, vivimos entre el desasosiego del deseo y el tedio una vez que lo has conseguido. Porque tienes que generar otro y otro y una cadena de insatisfacción constante. Bueno, pues esto que era muy negativo y que el cristianismo además se había encargado de quitarlo del medio con políticas muy duras, ¿no? De ten cuidado con los deseos, ten cuidado con lo que deseas, etcétera, etcétera. Esto ahora se ha convertido en el elemento central de nosotros.
¿no? Y es que somos sujetos volitivos que queremos enfrentarnos a la realidad a través de deseos y aspiraciones constantes, ¿no? ¿Consecuencia? Pues no disfrutas de la vida. El deleite ha desaparecido en el nivel de contemplación del ser humano. Es decir, la vida contemplativa está pasando a un tercer plano. Y parece que si eres alguien que no tiene esa hiperacción, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo creo que en alguna ocasión sobre cómo el ocio se ha convertido en un negocio. Es decir, fíjate, los latinos tienen esa nomenclatura tan bonita. Negocio viene del latín nec otium. Negocio significa el que niega el ocio. Bueno, ahora resulta que nuestro tiempo libre, que antes estaba educado de una manera desestructurada, es decir, cuando yo era niño o joven, el tiempo libre no tenía una estructuración, no estábamos con una agenda diciendo qué íbamos a hacer los fines de semana, dónde íbamos a ir, cuadrando de aquí a un mes con amigos reuniones. Eso no existía cuando éramos jóvenes. Es decir, el tiempo libre se desestructuraba y uno fluía dentro del tiempo libre. Por lo tanto, el ocio no se configuraba como una productividad, sino como un elemento de placer. Hoy no, hoy el ocio se ha configurado como un elemento de productividad y ya no sale a correr para hacer deporte, sale a correr para mejorar el minuto por kilómetro que hiciste hace 2 semanas, que se ha cuantificado, y además te has convertido en un experto en zapatillas de correr. Sabes si eres supinador o pronador, o si juegas al pádel, conoces los materiales de la pala y das clase y profesionalizas tu ocio, o si sales en bicicleta igual, o si vas a hacer una actividad para quemar calorías, te has visto 50 tutoriales para ver cuál es la que más calorías quema y por qué. Es decir, estamos en ese nivel en el que el ocio ha desaparecido y se ha convertido en un elemento más de productividad. Entonces, claro, es normal que perdamos esa capacidad de disfrutar de la vida. Sí, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que es el concepto este tuyo de profesionalizar el ocio, ¿no? Y profesionalizar el ocio nuestro propio, el de los niños, de las niñas y toda esta locura en la que vivimos. Pero claro, aquí hay una parte que es como, nos han dicho, porque claro, creo que es que el deseo ha cambiado el concepto. Quiero decir, el deseo tal como tú lo conoces o como tú lo concibes desde la filosofía ya es otra cosa, porque nos han dicho que podemos desear lo que queramos, José. Nos han dicho que podemos desear lo que queramos y a la vez todo es tan rápido que al final aquí hay como una cosa que a mí me hace pensar, ¿no? Por un lado, cuando te leo y cuando te escucho, siento cierta nostalgia al pasado, es inevitable cuando se te escucha y aunque estemos súper de acuerdo es como una nostalgia al pasado, y luego a la vez también es como, ¿a quién le interesa este sistema de insatisfacción constante? Porque, quiero decir, ¿realmente esto es algo orquestado? O sea, quiero decir, ¿tiene sentido? Es decir, la evolución de la sociedad que esté yendo hacia ese lugar, que lo que nos lleva es a los antidepresivos, que lo que nos lleva es a una insatisfacción constante, porque en el fondo, todos en el fondo cuando te lean, van a coincidir en que estamos incompletos y así es muy difícil ser feliz, y luego ya indagaremos en tu concepto de posfelicidad y posverdad. Pues mira, a ver, es verdad que te dicen que puedes desear lo que quieras, pero para mí esto implica que se ha prostituido la idea de sueño. Es decir, antes los sueños estaban alejados del plano de la realidad y a nosotros nos gustaba soñar despiertos, pero sabías que el sueño no activaba el deseo. El sueño era una ensoñación, una especie de idealización de dónde querrías llegar en tu vida si hubiese sido algo maravilloso o si pudiera ser algo maravilloso. Entonces el sueño quedaba muy alejado de esa activación del deseo. Y esos sueños mantenían ilusiones, pero no deseos. Entonces a veces podías tachar al sujeto que empezaba a creer en el sueño en un iluso. Si, oye, eres un iluso, ten cuidado que estás soñando. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 20, 25 años? Pues que de repente el sueño, que estaba muy alejado y muy arriba, ha empezado a bajar, a bajar, a bajar y lo han puesto a la categoría del deseo, ¿no? Es decir, han prostituido la categoría tan potente que tenía esa ensoñación y le han dicho, no, no, es que tú puedes desear tus sueños y activa el deseo para lograr tus sueños. Y lo vas a hacer porque te vamos a contar la biografía de todos esos ídolos que tienes en las redes sociales. Vas a saber, sin quererlo, porque yo no he leído las biografías ni de Steve Jobs, ni de Zuckerberg, ni de Amancio Ortega. Y sin embargo, me sé gran parte de sus biografías, de sus vidas. ¿Por qué me las sé? ¿De dónde viene ese interés social en que yo conozca biografías de gente que me dicen que era como yo, que nacía en un sitio muy parecido al mío, que tenían un taller debajo de casa y se pusieron a enredar y llegaron a ser grandes personajes de éxito? Es decir, ¿qué interés ha habido en que encontremos procesos miméticos a nivel biográfico con esta gente que son la élite del mundo? Y bueno, pues el interés está en decirte, pero si ellos lo han conseguido, tú también puedes. Así es que activa el deseo para conseguir el sueño. Y ahí es donde empieza la insatisfacción enorme en el siglo XXI.
ahí empieza no solamente el desánimo, sino el hundimiento, en muchas ocasiones epistemológico, moral y emocional del sujeto, que se lo cree, que cree un discurso muy alejado del plano de la realidad, porque los casos de éxito que conoce los conoce desde su plano biográfico, no desde el plano empresarial. Y empieza conociendo sus vidas. Entonces, claro, no puedes evitar sentir cierto proceso de mímesis y decir, oye, pues yo también puedo conseguirlo y tal, porque he visto que Menganito lo ha conseguido, que Ibai Llano lo ha conseguido, que Zutanito, y entonces todos estos procesos, si no caen en el proceso reflexivo, no te das cuenta de que son el 0,0001% de la población que sube vídeo a internet o que se dedica al emprendimiento, pero que el 99.000 millones que lo hacen no salen diciendo he fracasado. Porque el fracaso no se considera un proceso social. Entonces, yo creo que esa parte en la que han conseguido bajar esa categoría del deseo, del sueño, perdón, y prostituirla al nivel del deseo, hace mucho daño en esos procesos. ¿Y qué se consigue? ¿Y qué se consigue? Eso. Luego has preguntado algo que me ha resultado muy interesante, que es si esto está orquestado. Es que yo cada día más pienso, como este podcast es independiente, nadie nos paga, José, podemos decir lo que queramos. Yo cada día pienso más en Matrix. O sea, mi hermana y yo nos reímos mucho. Pues te digo una cosa, mi hermana y yo nos reímos mucho porque nos mandamos cada 2 por 3 nos mandamos un mensaje de Laura, no busques explicaciones, esto es Matrix. ¿Sabes? Yo te digo una cosa, yo ya elegiría la pastilla azul para vivir como si fuera verdad, pero yo no quiero saber la verdad porque sería muy triste. Pero yo me tomaría el azul, diría, no, a mí la roja te la queda azul, déjame el azul, este filete me sabe bien, no sé si es verdad o falso, pero y la ilusión que me da, En cualquier caso, mira, hay un libro de una socióloga que me parece maravillosa, Eva Youth. Tengo por aquí varios suyos, ¿no? Eva Youth escribe, que además está publicado en castellano con Edgar Cabanas, un librito que es Happycracia. Happycracia, sí, te he escuchado hablar de él. Pero pues lo tengo apuntado y todavía no me lo he comprado. Tengo que ir a por él. Es un libro interesantísimo porque ahí comenta ella que en el año 2000 en Estados Unidos un psicólogo, Seligman, que era el presidente de la APA, la Asociación de Psicología Norteamericana, que además es muy potente, entra en contacto con el poder político norteamericano y entonces ofrece la posibilidad de introducir el concepto de felicidad en el plano laboral, por primera vez, en el año 2000. Entonces se descubre que con una gran inyección de dinero a nivel de investigación científica y con mucha publicidad en los medios, pues se logra que la felicidad empiece a asociarse a ese plano laboral para que la gente sea más productiva. Y ahí es donde comienza toda la historia de que pues, las grandes empresas institucionalicen figuras sobre el director de la felicidad de la empresa, que se ocupa del bienestar del personal, donde comienzan los primeros ministerios de la felicidad a surgir y donde la felicidad empieza a institucionalizarse. Es decir, algo que es ridículo, porque la felicidad es un tema exclusivamente subjetivo, pero al convertirlo en un elemento de productividad laboral, se vira de una manera además muy bárbara, en los últimos 20 años, el proyecto de felicidad del ser humano. Antes el proyecto de felicidad del ser humano, y esto lo he contado en muchas ocasiones, estaba en el tiempo de ocio y en el de descanso. Nuestros padres no se preguntaban unos a otros si eran felices, ¿no? Sino que directamente labraban una vida y en ese proceso de vida encontraban o no momentos de felicidad. Pero no era un objetivo vital. ¿Por qué? Porque su felicidad se proyectaba en las 8 horas de tiempo libre y en las 8 horas de descanso. Cuando en Estados Unidos logran esto y lo meten ahí, empiezan a demostrar en las empresas que si tienen a un trabajador feliz, producen mucho mejor, mucho más y se ponen menos enfermos, hay estudios que por primera vez hacen algo que es una locura, que es cuantificar los estados emocionales. Cuantifica, es decir, ¿qué significa? ¿Cómo conseguimos que te sientas mejor? ¿Cómo conseguimos que la ansiedad baje? ¿Cómo conseguimos? Y entonces se empieza a cuantificar y se hacen estadísticas y todo empieza a funcionar en un mercado donde el interés principal está en asociar ya de manera exclusiva la felicidad a la producción material. Y hoy tenemos ya mucha gente convencida de que no podrán ser felices si no encuentran un trabajo donde se desarrollen emocionalmente. Y esto está pasando. Es decir, pero es que esto estamos rodeados. Quiero decir, esto ya es parte de la esencia de nuestra sociedad y del ADN del tiempo y la generación que estamos viviendo. Es decir, si tú no eres feliz trabajando, tú eres un fracasado, una fracasada. Efectivamente, un paria. Yo hablo del paria contemporáneo como aquel que no tiene entusiasmo en su trabajo. Y esto hace 25 años se lo dices a la generación anterior y te dicen, pero estás loco, el trabajo es un medio para un fin. Pero no es un fin. El trabajo es un medio para ganar dinero y el dinero sirve para comprar el tiempo e invertirlo en aquello en lo que tú eres dueño. Tú que eres dueño de tu tiempo libre. Entonces, ¿dónde vas a poner tu proyecto de felicidad? Lo lógico sería que lo pusieran en tu tiempo libre. ¿Por qué? Porque te pertenece.
Si además en el mundo laboral eres feliz, miel sobre hojuelas, porque tienes el Claro, día eso es lo que te iba a decir, que cuando hablas de esto necesito como un poco que me diferencies o que me lo estires un poquito más, porque claro, al final tú no puedes negar, José, y aparte porque aquí estamos yo creo 3 personas, tanto Pedro como tú como yo, que somos felices trabajando, que en el fondo hemos encontrado, o por lo menos creo hasta que no tire la toalla, porque muchas veces pienso que a lo mejor sería más feliz de otra Depende manera. del día, ¿no? Depende del día, pero sí que, o sea, yo es la satisfacción, la ilusión, la pasión, todo eso está dentro de mí en mi trabajo actual. Sí. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque sí que creo que es un éxito de alguna manera, y te lo digo de otra persona, porque pues mi pareja, ¿no? Que él es mucho más práctico, es mucho menos soñador y es bastante más organizado y más cuadriculado que yo. Y él es el levantarse, él siempre lo decía, tanto cuando trabaja en la empresa ajena como cuando trabaja por cuenta como autónomo, levantarme cada mañana y que no me cueste estar feliz, llegar al trabajo contento. Tampoco estamos hablando aquí como de fuegos artificiales, pero quiero decir, tampoco hay que denostar totalmente el ser feliz trabajando, No, José. no, yo no lo denosto, cuidado, ¿eh? Yo nunca he denostado que la persona logre encontrar la felicidad en el trabajo, todo lo contrario. Yo lo que sí apunto es que hay que tener mucho cuidado Ya. de no cuidar la felicidad en el otro plan, que es lo que estamos desamparando. Es decir, O de obsesionarnos con que si no somos felices trabajando, no pues tenemos. ese es el problema grande. Es decir, el gran problema está en que hemos perdido el plano de la felicidad en el ocio. Es decir, le hemos quitado la relevancia que tenía el tiempo libre en la configuración de nuestra felicidad. Y eso era lo que salvaba a generaciones anteriores para ser felices. Y era que, oye, el trabajo a mí no me entusiasma mucho, lo tengo que hacer por obligación, ¿vale? No me va a amargar. ¿Por qué no me va a amargar? Porque mi proyecto de felicidad lo tengo en mi tiempo libre. Entonces, ese proceso que hacía que nuestros padres estuvieran deseando llegar a las 3 y tirar la agenda, esa agenda gorda que tenían en la entrada y olvidarse del plano laboral y centrarse en su tiempo libre, eso ha desaparecido. ¿Qué sucede cuando el sujeto no encuentra entonces el desarrollo emocional y personal en el mundo laboral en el siglo XXI? Pues que cuando llega a casa no tiene la recompensa de su tiempo libre en un proceso de construcción de la felicidad. Hemos dejado de hacer la pedagogía del ocio. Y esa pedagogía del ocio salvaba muchas situaciones de malestar en el sujeto anterior. Que yo no digo que no intentemos ser felices en el trabajo, todo lo contrario. Si consigues encontrar el desarrollo emocional y personal también, y digo también, en el trabajo, entonces será una persona completa. Pero si no lo consigues, cuida de tu tiempo libre, estructúralo para que seas feliz en el tiempo libre, porque hay una compensación donde tú sí tienes esa capacidad. Y eso es lo que hemos perdido, y eso es lo que yo denuncio, ¿no? Sí. Porque si tú no consigues cuidar esa temporalidad de fin de semana, de vínculos personales con otras personas fuera del mundo laboral, es muy difícil que si te va mal en el trabajo te recuperes, porque llegarás a casa y no tendrás esa satisfacción que compensa. Y luego, mira, has dicho, tú eres feliz. Yo cuento esto mucho en los cursos de formación de profesorado. Yo doy clase en el máster para Verá que futuros. José Carlos ahora dice, yo no soy feliz en No, el trabajo. es que te lo voy a contar porque lo digo en el máster desde hace muchos años y la gente no se lo cree. Y yo siempre digo igual. Yo Mm. formo a los futuros docentes de secundaria. Vienen de química, de veterinaria, vienen de agrónomos, vienen de todo tipo para opositar y ser profesores de secundaria. Vienen físicos, biólogos. Claro, ten en cuenta que es un máster donde hay 300 y pico licenciados que quieren opositar. Y para opositar a profesor de secundaria tienes que pasar por el máster. Bueno, claro. Yo lo primero que les digo es, aquí no tenéis vocación ninguno de docente. El que estudia veterinaria no tiene vocación de docente, el que estudia, pues yo qué sé, física generalmente tampoco lo quiere enfocar por ahí, o el que estudia cualquier carrera de ingeniería quiere desarrollarla, pero no como docente. Digo, pero no os preocupéis, porque la docencia no tiene por qué ser un tema motivacional maravilloso. Lo que sí os exijo, que es lo que me pasa a mí, es que seáis grandes profesionales. No vocacionales, pero sí profesionales, porque siempre hay una asociación muy directa entre la docencia y la vocación. Mm. Entonces, a mí me parece que la docencia lleva una parte de vocación bonita, que hace que mucha gente esté entusiasmada yendo todos los días a trabajar, ¿no? Pero luego está gente como yo, que si tú me dices, José, te voy a pagar lo mismo porque te quedas en tu casa investigando, leyendo y dando conferencias de lo que te gusta, te digo, no piso una clase nunca. No piso una clase nunca. Es literal. ¿Por qué? Porque a mí dar clase me resulta hasta cierto punto estimulante, pero no es algo que me entusiasme. Y no me entusiasma porque cuando tú explicas, yo pongo el mismo ejemplo, el mito de la caverna durante 20 años, el mito de la caverna no cambia. O sea, que sí, yo te explico el mito de la caverna de Platón y empecé hace 25 años a explicarlo y es el mismo. Ahora yo voy buscándome la manera de actualizarlo para que mis alumnos lo comprendan mejor y tal, porque me gusta
primero, entretenerme yo un poco y segundo, ser muy profesional y poner el mito en el siglo en el que mis alumnos están funcionando, ¿no? Y que lo entiendan desde sus narrativas. Pero eso es profesionalidad. Y yo lo hago porque yo me exijo mucho desde que me levanto cuando hago algo. Ya sea hacer una buena cocina o una buena comida, ya sea porque me contratan para dar una charla o tengo que dar clases. Pero eso es diferente, porque eso es una autoexigencia en el que tú dices, tu marido se levanta e intenta ir feliz. Pero eso es porque tu marido tiene ese modo de ser. Sí. Quiero decir, que lo haga para ir al trabajo o que lo haga para ir a, yo qué sé, arreglar un bidet, pues igual siempre Sí, tiene una sí, connotación, ¿no? sí. O sea, que no se trata de esa necesidad de que, sino decir, bueno, pues mira, No, la pero profesionalidad. y esto está bien también, cuando tenés profesiones como las nuestras, que son más liberales y que realmente vamos eligiendo y decidiendo lo que hacemos, más allá de lo que tú dices, de hay una parte que es la docencia, que a lo mejor la necesito y es trabajo. A mí también me pasa, por ejemplo, en el On Tour de Zaragoza, que justo era cuando me estaba leyendo tu libro, todo es culpa del libro. No, es mentira. Venía de un proceso que te he dicho, ¿no? Venía de una crisis y cogí tu libro porque sabía que me iba a ayudar y me ha ayudado mucho. Pero coincidió con el On Tour de Zaragoza. Yo hacía mucho que no me subía a un escenario como Zaragoza, y aquí las malas madres dirán, qué fuerte, Laura, que yo no disfruté. Hacía mucho que yo no disfrutaba, ¿no? Pero al subir y en los descansos que había entre, ¿no? Porque como tenemos también a Impro Madrid que improvisa y tal, y el programa son distintos actos y tal, yo ahí era consciente de que yo ahí tenía que hacerlo bien como profesional. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces me quité también, y a mí eso me ha quitado peso, José, porque era como siempre la sensación que es lo que a lo que voy, ¿no? Que al final, si es que estoy muy de acuerdo en todo lo que dice, lo que pasa es que te digo la cosilla para que al final son los cuestionamientos que se puede hacer cualquiera. Pues eso me ayudó, y aparte te estaba leyendo en ese momento el decir, bueno, es que tú también puedes salir al escenario diciendo, oye, es que esto es trabajo, yo este proyecto lo hago con una marca que me paga por hacer esto, que además yo tengo que sacar mi mejor versión para las 300, 400 malas madres que hay ahí fuera, pero voy a quitarme la carga y la presión de tener que estar disfrutándolo todo y llevándolo todo al plano de emocional de la felicidad. ¿Sabes? Porque me sentí mal, pero luego lo he reflexionado y he dicho, oye, pues tampoco está tan mal subirte al escenario como trabajo. Y no tanto como Laura emocional, felicidad, a tope, todo tiene que ser emoción continua. Entonces me gusta esto que dices, ¿no? Porque es esa parte de, oye, yo este trabajo precisamente lo hago porque tengo unas necesidades y tal, y no sé qué. Diferenciar eso también ayuda, ¿no? Y yo creo que también da esperanzas y ayuda también mucho a las malas madres que nos estén escuchando, que tienen trabajo o profesiones que no están en contacto directo con lo que ella haría para disfrutar en su plano de ocio que tú dices, ¿no? Hombre, es que si no empezamos a poner en valor el ocio, la gente pone el proyecto vital en el trabajo. Exacto. Y ya te digo a ti que de mis alumnos hay 3/4 partes que de primera no tienen claro qué quieren hacer en la vida laboral y que empiezan a trabajar muchas veces durante 15 años en cosas que no les agradan demasiado. Entonces, bueno, tú tienes que aprender a gestionar la felicidad en otro plano, entonces, pero tienes que cultivar ese plano previamente y ponerlo en valor, ¿no? No, y el meter otras cosas, ¿no? Es decir, no solo la felicidad, sino tú puedes estar a gusto, puedes tener compañeros con los que te llevas bien, no todo es la felicidad. Y esto que dices es muy importante porque yo cuando empecé a estudiar publicidad estuve a punto de dejarlo. Y a lo mejor si no tuviera esa parte del esfuerzo y de lo profesional y de terminar las cosas y de hacer un camino como nos habían educado, pues estamos en la parte ahora de los jóvenes que no encuentran nada que les satisfaga y empiezan a hacer muchas cosas y van dejándolas, ¿no? Hombre, la gran renuncia, si te ves los artículos sobre la gran renuncia que empezó en Estados Unidos hace 3 años, Sí, es brutal muy y está llegando a todos los sitios ya, porque los jóvenes quieren sentir un desarrollo personal en el trabajo porque se le ha vendido esa narrativa. Se le ha vendido un proyecto en el que no van a conseguir la felicidad si no se desarrollan en el plano laboral. Y además es que el mundo laboral lo ha hecho muy bien. De repente ha roto la frontera entre lo privado, lo íntimo y lo público, ¿no? Y lo laboral. Y ha dicho, bueno, ¿qué hacemos? Pues en una oficina metemos futbolines, metemos cafeteras, metemos zonas chill out, ponemos sofás, intentamos que el sujeto entre aquí y sienta una prolongación de su intimidad, es decir, que tenga sitios, espacios donde la interacción y la intimidad sea para que esté a gusto y produzca, ¿no? Y a partir de aquí se desarrollen. Y luego en el hogar has conseguido hacer una zona de trabajo donde vas a tener un despacho, un ordenador, un sitio, en fin, que de repente hemos empezado a hibridar planos a nivel social que hace que se pierda un poco esa perspectiva de, oye, cuida cada plano, dedícale tiempo, porque hay cuestiones que van a depender de ti, como por ejemplo tu ocio y ser capaz de ser felicidad en tu ocio, y hay cosas que muchas veces no dependen de ti. Y es desagradable
por lo menos para mí, ¿no? Que la gente no entienda que, que se puede ser muy profesional en el trabajo sin necesidad de desarrollarte emocionalmente en él y sin embargo muy feliz en la vida en el plano de lo personal, porque es que te lo dicen, a mí me reprochan y tengo haters que van en torno a este, ¿cómo puedes decir que el trabajo lleva muchas horas de la vida y tal? Yo siempre digo igual, digo, estupendo, si encuentras esa vocación en el mundo laboral, maravilloso, pero no reduzca exclusivamente la pasión al mundo laboral, es decir, cuida también la pasión en el tiempo libre, en la configuración de los vínculos personales fuera de ese mundo laboral, porque no podemos reducir los procesos identitarios a ese proceso del mundo laboral. Y además tengo la sensación, yo no sé si a ti te pasa, y a las malas madres que escuchan esto igual pueden ayudar al tema, y es que estamos perdiendo profesionales o profesionalidad. Sí, tengo la sensación de que la gente es cada vez menos profesional en lo que hace, a no ser que esté apasionada y motivada. O sea, o te encuentras un menos motivado que está 24 horas al día haciendo perfectamente todo, o resulta que es muy difícil encontrar a alguien que La gente sea se cansa, profesional. se cansa. Claro, claro, pero es que la profesionalidad consta de eso, es decir, es un modo de ser. Hay una definición que te lo iba a decir antes de Kant, que decía que la felicidad es el agrado de la vida que nos acompaña sin interrupción durante una existencia virtuosa. ¿La virtud qué significa? La virtud significa que todos los días te acuestas diciendo, bueno, hoy lo he hecho lo mejor que he podido. Y mañana exactamente igual. Y pasado, entonces, ese agrado de la vida que te va acompañando sabiendo que, bueno, que te has levantado y lo has hecho lo mejor que has podido. Es decir, no, has intentado, tal y como estaba ese día, con tus competencias, tu actitud y tu estado de ánimo, hacerlo lo mejor que has podido y no machacarte. Y no machacarte, sino decir, oye, pues mira, intento sacar de manera virtuosa, es decir, mis virtudes mejoras las intento sacar cuando puedo, las intento mejorar, hago que reluzcan en la vida de mis posibilidades y ya está. Entonces, esa es la felicidad, ese agrado constante a lo largo de la vida de sentir que, oye, que intentas mejorar como sujeto. Spinoza decía que la alegría aparece cuando tú notas una mejora en ti. O sea, la alegría en un sujeto aparece cuando se autopercibe en mejora. Y la mejora no tiene por qué ser un plano exclusivamente laboral. La mejora puede ser en cualquier faceta en la que te propongas, desde cocinar hoy algo mejor que ayer hasta, pues yo qué sé, conseguir leerte libros que antes te parecían que eran muy obtusos y los vas comprendiendo más a medida que te embarcas en la lectura de ellos. O que ese día le has prestado más atención a tu hijo y a sus problemas y has dejado los tuyos a un segundo plano y te sientes mejor porque has sido alguien que ha ayudado a otra persona. Sí, en muchas ocasiones esa parte no se cuida. Entonces, me parece que es trágico el que hayamos abandonado el discurso de la profesionalidad y la hayamos solamente reducido todo al discurso de la motivación o de la pasión, ¿no? Que hacia donde se encamina este mundo. Este mundo se está encaminando a esa faceta exclusivamente emocional. Esto conecta mucho con algo que hablamos mucho en Malas Madres, que es esa sensación de insuficiencia constante, José Carlos. Es decir, en todos los planos, ¿no? Yo creo que al final cuando pesa un modelo, es decir, nosotros, antes de este modelo que se está haciendo cada vez más fuerte, de ser feliz en el trabajo, que es la siguiente crisis que yo creo que estamos teniendo las malas madres, la anterior era pues cuando llegas a la maternidad y te han dicho que tienes que ser esa madre perfecta y tú no llegas, ¿no? Y te sientes insuficiente siempre. Entonces, tiene mucho que ver todo esto que estás diciendo con esa sensación de insuficiencia en todos los planos de la vida, ¿no? Y va más, ¿eh? Yo creo que esto no va a acabar, porque hemos perdido el anclaje de la proximidad para sentirnos completos. Es decir, gran parte de la sensación de completud antes tenía que ver con la capacidad que tenía el sujeto de aceptar la realidad, aceptar su bienestar dentro de esa realidad, y esto lo llamaban antes conformismo. Pero en muchas ocasiones no era conformismo, sino encontrarse a gusto con lo que uno tiene. Y entonces dejarse llevar por la inercia era algo relativamente sencillo. Decía, no, mira, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Quiero decir, que estoy bien, no voy a exigirle mucho más a lo que tengo porque me va bien. Si me llega algo bueno y nuevo, estupendo, ¿no? Pero no voy a hacer todo lo posible por proyectar constantemente el deseo a algo que todavía no ha llegado. Y esa parte de la definición yo la utilizo a veces, a mí es que me gusta mucho esta definición porque se la aplican a San Agustín, ¿no? Que dice que la felicidad pasa por seguir deseando lo que uno ya posee. No proyectar el deseo sobre lo que no tiene, sino tomar conciencia de lo que vas consiguiendo en la vida y reforzar lo que ya tienes. De manera que activa el deseo para decir que la felicidad es ese deseo sobre lo que ya poseo, mi tiempo, mi estructura familiar, mi estructura personal, las virtudes, no sé, los conocimientos que adquiero. Desde esa perspectiva, esto ya no vale en el siglo XXI. Entonces, claro, la insatisfacción
no solamente por ser una madre maravillosa, sino por ser una mujer que trabaja en algo que se apasiona y se desarrolla, o por proyectar una imagen. Es que eso ya se ha configurado en la esencia del siglo XXI y yo creo que esto no va a acabar, porque le interesa al sistema que seamos productivos en todas las facetas, en la personal, en la laboral, en cualquier faceta en la que el sujeto decide que tiene que activar el deseo para hacer. La acción siempre desarrolla algo, ya sea un consumo de tiempo, ya sea un consumo material, ya sea un consumo emocional. Pero esa acción le viene bien al sistema, mientras que la inercia del deleite, del placer, que es repetir algo que ya conoce y por lo tanto no va a proyectar cosas nuevas ni va a consumir novedades, sino que te va a deleitar dentro de un círculo de placer, eso no le interesa al sistema y lo ha configurado como pasividad. Decías que, hombre, es que eres un ser pasivo, ¿no? Porque recibe un placer, ya, bueno. Pero igual al final de la vida, cuando miras para atrás, tienes que darte cuenta de cuántos momentos de placer has tenido y cuántos de hiperacción han ido configurando una identidad que nunca está satisfecha ni colmada. Sí, es brutal. Cuando ibas hablando antes de que dijeras consumo, se me venía a la cabeza la palabra consumo. Claro, porque en ese momento estás todo el rato pensando consumir, ya sea consumir algo material o algo emocional. Es consumo Sí. constante, ya sea consumo de las propias redes sociales, ¿no? Quiero decir, estás consumiendo todo el rato. Y en este pensamiento elegante que tú defines a lo largo de todo el libro, claro, porque si nos quedamos como con la definición de pensamiento elegante, parece que lo llevas más al observar, ¿vale? A la observación. Por eso cuando el otro día José Carlos, cuando salí en La Sexta, me mandó un mensaje y me dijo, ole Laura, tal, no sé qué, por luchar, tal, no sé qué. Y yo te dije, bueno, pero ha sido poco elegante, ¿no? Y digo, habrá sido poco elegante, porque claro, fue en un momento, un vídeo que compartí en el que yo interpelo a una política del PSOE pidiéndoles respuestas por una ley de familia que está bloqueada y que no llega nunca a aprobarse, ¿no? Entonces, claro, yo en esa actitud reactiva que tuve con ella, yo al escribirme José Carlos dije, oye, pues no lo habré hecho tan mal. Y digo, pero ha sido poco elegante, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el pensamiento elegante está más en el observar o el movimiento y la acción también nos puede llevar a un pensamiento elegante? Sí, sí, no, el pensamiento elegante tiene que ver. Yo pongo muchos ejemplos de elegancia que son activos. Es decir, te pongo a Zinedine Zidane jugando al fútbol, a Roger Federer dando un revés y todo el mundo coincide en que Roger Federer en la acción del revés es muy elegante. Ahora, lo interesante es que hay detrás de esa acción del revés, es decir, cómo ha interiorizado la estética de ese revés tan bonito que da Roger Federer jugando al tenis, esa elegancia que tiene, que parece natural y sin embargo no siempre es natural, sino que lleva un esfuerzo brutal de atrás de millones de veces que lo ha hecho hasta que lo ha convertido en una extensión de su identidad. La elegancia sí se puede trabajar, pero no la elegancia estética, porque igual están pensando, es un tema de vestido. No, no, no. La elegancia es un compendio en el pensamiento que es saber elegir bien, de manera que no busques el aplauso del otro, porque la elegancia tiene una cosa muy bonita, que es que no precisa el reconocimiento del otro. La elegancia es un tema de identidad, que tú lo vas configurando con un criterio muy, muy serio, muy estricto, que no se dedica a comprobar todas las elecciones que tiene que hacer porque ya ha jerarquizado qué es lo que le interesa en su vida y por lo tanto lo que hace es potenciar cada elección de manera delicada. Hay una ética en la elegancia y por lo tanto hay una acción en el sujeto. La ética en la elegancia la describo con una palabra que ya no está de moda, que es la palabra dandy. Aquí en Andalucía se decía mucho, está hecho un dandy esta persona, ¿no? ¿Un dandy qué es? Pues se define como una persona que tiene una extremada elegancia, pero también tiene buenos modales. Y los buenos modales significan que tú integras al otro en tu mirada. Es decir, que interaccionas siempre teniendo en cuenta a quién tienes delante para ser elegante en el trato con esa persona. Y te adaptas, eres capaz de adaptar tu interacción a la situación de esa persona. Si estás tomándote una cerveza con, pues yo qué sé, con alguien que no tiene estudios y es muy sencillo, eres capaz de bajar tu nivel para que esa persona esté cómoda contigo en esa interacción. Y si mañana te vas a comer con un catedrático de filosofía, eres capaz de adaptar tu situación para que el catedrático también se sienta cómodo en la interacción. Entonces, cuando se habla de los buenos modales, esto se está perdiendo en el siglo XXI. Y yo lo veo, el otro día me pasaba en el metro de Madrid, pero también lo he visto en los autobuses de aquí de mi ciudad, en Córdoba. Ya entra en el metro de Madrid y hay unas pegatinas que te dicen, estos asientos son para embarazadas, para ancianos y para minusválidos. Y aquí también. Hace 20 años no hacían falta las pegatinas. Los buenos modales estaban integrados en la sociedad sin necesidad de recordarle a nadie que si entraba una persona de 80 años en un autobús, la gente se levantaba y le cedía el sitio. O si había una embarazada, la gente se levantaba y le cedía el sitio. No hacía falta
recordarle a alguien, oye, los modales son estos, los buenos modales sociales, es decir, la educación cívica pasa por aquí. Ya hemos perdido esa elegancia, porque la elegancia también es serena. La elegancia, siempre que tú ves un sujeto elegante, es ético y estético, porque tú imagínate que encuentras a una persona que te resulta elegantísima vistiendo y dices, oh, qué persona más elegante. Y ahora abre la boca y te dice, hola Laura, yo estoy aquí haciendo, y tú dices, hostia, se perdió la elegancia. O sea, si no tiene la integridad completa, olvídate, no lo vas a considerar elegante, porque la elegancia tiene esa serenidad. Y yo hablo de la serenidad y creo que hemos perdido elegancia, comienzo diciendo, no son buenos tiempos para la elegancia. Hemos perdido serenidad porque los códigos de la serenidad, fíjate, el sereno, yo no sé si te acuerdas de la figura del sereno, que iba por las noches con el farol Con las diciendo la llaves. hora o vigilando las calles para que no hubiera problemas. Sereno era el que daba seguridad a la calle por la noche. Y yo creo que las personas contemporáneas no están seguras. Es decir, hemos perdido esa sensación de seguridad, primero con nosotros mismos. Somos cada vez más inseguros en todo lo que hacemos y tenemos más dudas. Y segundo, la seguridad no está de moda. Entonces, estamos entrando en esas narrativas donde sí se puede ser elegante a través de la acción, pero no se hace. No se hace porque la elegancia implica desprenderse de muchas cosas que son futiles o inútiles, quedarte anclado a algo esencial, que no busca llamar la atención, que no quiere interpelar emocionalmente al sujeto, que no está en procesos de exhibición. Esa es la elegancia. Por eso antes tú y yo hablábamos de cuando publicas algo, yo ya entro en esa narrativa interna que digo, ojo, a ver qué voy a publicar en una red social. Porque no sé hasta qué punto estoy rompiendo esa idea de elegancia que a veces tengo en la cabeza de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a compartir? Venga, dime tú qué compartes, Laura. Sí, sí, estamos siendo al final también cómplices de esa acción continua, de esa hiperactividad y de esa falta de pensamiento propio, ¿no? Y de identidad que tú hablas. Claro, yo ahora ya, claro, yo llevo un tiempo que cada vez que voy a compartir un stories, o sea, he dejado de compartir muchos stories por culpa de José Carlos. Pero no es eso, no me digas ¡Qué eso. broma! Pero no, pero es muy bonito lo que te digo, es que es un piropazo, o sea, estás de alguna manera, soy una alumna aventajada que integro mis conocimientos aprendidos por ti en mi día a día y en la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque aquí entramos en este momento de hablar de la tecnología y de que es verdad que eso me ha hecho reflexionar mucho, aunque yo ya lo tenía bastante integrado y yo estoy muy conectada con José Carlos en la diferenciación entre la vida privada, la vida pública, ¿no? En no compartir pues muchísimas cosas de mis niñas o de mi pareja o en ni siquiera mira lo elegante que soy también, ¿sabes? Quiero decir, en mi vida privada yo a lo mejor puedo tener un salón muy bonito. La gente no sabe si mi salón es bonito, José, o si mis vistas son bonitas o dan a una pared. Porque me parece que eso conecta con alardear, con una prepotencia o con un hacer ver lo que tienes que no está hablando de mí o de lo que yo quiero compartir o de lo que yo quiero proyectar o lo que yo puedo aportar a las malas madres. ¿Yo qué le puedo aportar a las malas madres? Pues un lugar donde se sientan menos solas, un nuevo modelo social de maternidad, una lucha por la conciliación. Todo lo que no aporte en torno a eso me entra mucho en conflicto, ¿no? Y me pasó ahora volver a Málaga, ¿no? Incluso fíjate la tontería de... Yo tengo ahí como un mantra que no lo estoy cumpliendo para nada, pero yo decía, cada vez que pase cerca del mar, tengo que tocar el agua del mar, porque lo tengo muy cerca y es como, ¿no? Como he estado 18 años lejos del mar, sintiendo bastante nostalgia por el mar, y digo, Laura, joder, ahora lo tienes que tocar. Y al principio, con esta hiperactividad y este mostrar y, ¿no? Y esta rueda en la que estamos todas metidas y siendo pues una cuenta con muchos seguidores y siendo parte de mi trabajo, pues yo lo mostraba o lo compartía. Ahora ya no, incluso cuando voy al mar es como, ¿para qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, un día de repente sí lo puedo hacer, imagínate, una vez cada 2 meses, porque además me apetece hacerle ese regalo a las malas madres, ¿no? Y estoy viendo un atardecer maravilloso y yo sé que muchas veces ellas me dicen, qué bonito, Laura, gracias por compartirlo porque me has traído, me has llevado a Málaga, me has llevado a mi atardecer de verano y tal. Pero algo puntual. Si eso se convierte en algo diario, al final estás como más haciendo como ese alardeo de lo que tú tienes, ¿no? Que te define como persona. Y eso no me gusta nada, nada. Pero eso a todos los niveles, José. Si me voy una noche a cenar con mi pareja a un sitio, yo le voy a hacer una foto al plato.
a que me comió un súper pescado. Yo qué sé, que creo que es fácil darte cuenta de dónde está la línea, aunque yo me equivoqué muchas veces, ¿eh? Ojo, me sigo equivocando y me seguiré Claro. equivocando porque hay muchas cosas que entran en conflicto, ¿no? Es decir, a mí en mi propio trabajo, en mi día a día y en mi comunidad hay cosas que me entran en conflicto y que sigo trabajando, ¿no? Y que muchas veces incluso me doy cuenta a partir de la mirada de las malas madres o de lo que me dicen, ¿no? Yo por eso integro muy bien las críticas siempre y cuando tengan educación. Y bueno, todo esto para hablar del tema redes sociales que me venía a la cabeza cuando, vale, ya hemos definido que elegante es poder elegir y claro, ahí la pregunta que me viene a la cabeza ahora es, ¿pero somos realmente libres para hacer esas elecciones, José? Vale. Quiero A decir, al ver, final estamos supeditados y dentro de las tecnologías, estamos en manos de la tecnología, de los algoritmos. Los algoritmos nos están mostrando lo que queremos ver, nuestro interés, nos dicen qué es la verdad. Y ahí entramos en muchas cosas. Yo sé que le suelto cada cosa, le suelto mogollón de preguntas en reflexiones. ahora mismo me has pasado otro libro, pero bueno, voy a ir por partes. Mira, primero que quiero comentar la sensación inicial esa tuya de compartir cosas como lo del mar es verdad que cometemos errores, pero no hay que fustigarse más allá de lo normal porque estamos llegando a un mundo tecnológico sin haber sido educados en cómo esas narrativas tecnológicas funcionan. Entonces todos estamos aprendiendo a manejar estas tecnologías, especialmente los adultos. Lo único que es verdad que ya con el tiempo que llevamos tendríamos que tener ya un criterio y mi sensación es que en los próximos 5 o 6 años se va a legislar el uso de esas tecnologías porque, claro, Total, se va a legislar casi seguro porque se están viendo sí. algunas consecuencias no deseadas. Pero yo ahí denuncio a veces el hecho de que no seamos conscientes de la terminología que usan las redes sociales, tan lisonjera, tan seductora, esa añagaza que te ponen para que piques, ¿no? Como por ejemplo, tú lo has dicho 2 veces, compartir. Yo lo cuento en muchas conferencias mías, ¿no? La palabra compartir se utiliza de una manera moralmente positiva. Compartir significa pues, que 2 personas, o 3 o 5, en un momento dado comparten algo en una vivencia, Entonces, cuando la red social te dice comparte con tus seguidores, todo el mundo entiende que tú haces una foto y la subes para que tu comunidad esté viendo lo que tú haces en ese momento. Pero la pregunta es, ¿qué estás compartiendo? Porque si yo estoy aquí en Córdoba comiéndome los mocos a 40 grados y tú me subes una foto del mar metiendo tu piececito fresquito, ¿vale? Eh, Tú estás pasándotelo muy bien allí, pero tú no estás compartiendo ese momento conmigo. Yo no estoy contigo metiendo el pie allí. Yo te estoy viendo cómo exhibes que metes tu piecito y me dices, esto es para vosotros y tal. Y yo digo, no, para mí no es. Yo estoy aquí pasando calor a 40 grados. Entonces, no digas que estás compartiendo. Tú digas, oye, mira, me está pasando esto y entiende que es una exhibición de un momento tuyo, exclusivamente tuyo. ¿Vale? Si yo quiero compartir ese momento, me voy contigo y los dos metemos el pie. Y nos hacemos una foto metiendo el pie y somos nosotros compartiendo un momento. Tú lo que haces y lo que yo hago es exhibirlo. Cuando haces una foto sobre ti haciendo algo y lo sube a una red social, es un proceso de exhibición. Pero claro, si tú le dices a la gente, en vez de decirle en la narrativa de la red social, comparte con tus seguidores, tú le dices, exhíbete ante tus seguidores, la gente dirá, no, no, yo no soy exhibicionista. Entonces, la terminología está muy cuidada. Se ha hecho cosa hecha para que la gente caiga en esa trampa de sentirse moralmente bien diciendo estoy compartiendo. Distinto es que tú, que tienes una comunidad en torno a unas temáticas, todo lo que publica ahí en torno a esas temáticas sí sea dentro de los intereses comunitarios. Claro. Son intereses comunitarios porque está dentro de esa temática. Pero saliendo de la temática, y mucha gente está fuera de esta temática, cree que comparte cosas cuando en realidad lo que está haciendo es exhibirse. Que Total. no tiene nada malo, cuidado. Yo no critico la exhibición, a mí me parece bien que te exhibas, pero soy consciente de lo que haces. Lo que no me Bueno, vale es que me digas que no estás compartiendo. criticamos, Oye, pero en parte sí porque está poniendo una realidad, ¿no? Ahí entramos en eso que tú también hablas de lo que somos y lo que parecemos ser. Y solo estamos mostrando una parte de lo que somos. bueno, claro, pero eso, a mí no me importa que tú, de verdad que no me importa que te exhibas siempre que seas consciente de la exhibición. Lo que no quiero es que intentes o bien engañarnos o bien decir que lo que estás haciendo es un acto de generosidad, porque no es un acto de generosidad, no estás compartiendo absolutamente nada. Y luego hay otra cosa de los momentos de intimidad que has hablado que me interesa mucho, y es que el sujeto actual, que es muy poco elegante en algunas cosas, entre otras cosas yo me meto dentro de ese proceso, a veces empezamos a valorar los momentos de intimidad exclusivamente por el potencial de viralización que tienen. Mm. Entonces, la gente está empezando a poner en valor sus momentos de Buah. intimidad
en función de cómo sean capaces de viralizarlo en una red social y que reciban ese refuerzo. Y hay que tener mucho cuidado porque estás poniendo en la evaluación ajena un momento de precisión de intimidad, ¿no? Y hay que tener mucho, mucho cuidado porque entonces configuras tu vida bajo el concepto de anuncio. Yo en el libro hablo de anunciar, ¿no? Este sujeto que lo que quiere siempre es anunciar y que le parece maravilloso todos los anuncios que se van haciendo y vive conforme al anuncio. Pero claro, cuando tú entras en una red social, y esto lo he explicado a veces y me parece que es algo identificativo de nosotros, tú te quitas la corporeidad. Sí, cada vez que tú publicas, Laura, que yo publico en redes sociales, no soy yo el que publica, es mi avatar el que está sacando algo adelante, porque yo estoy aquí físicamente y mi avatar funciona allí. Y en esa terminología de las redes sociales, la palabra red social ya es paradójica. Es decir, una red tiene una connotación positiva, que es, va a conectarte con mucha gente en torno, por ejemplo, a temáticas que de otra manera no podría haberlas conocido. Tú tienes una comunidad en torno a esas temáticas gracias a la red social y es maravillosa. Entonces tú la utilizas como nexo de conexión en torno a temas que nos unen. Y eso es increíble. Pero luego está la segunda connotación de red, que es contradictoria a la primera, que es que la red es un utensilio que tú utilizas para capturar un organismo vivo que en su medio no se deja. Es decir, un pez en su medio natural, con ese organismo vivo, no se deja capturar si no utiliza una red. Y yo creo que esta segunda acepción a veces la estamos cayendo en ella, porque te saca de tu medio natural, que es la vivencia, donde tienes un cuerpo, se intercambia con otros cuerpos, comen, cenan, hacen relaciones sociales, establecen vínculos reales, se cuidan uno a la otro. Ese es nuestro medio natural, la vivencia que se hace por medio de la corporeidad. Nosotros somos sujetos con cuerpo. Si nos eliminan la corporeidad, si nos eliminan la materia, nos deshumaniza, es decir, quita una parte de lo humano, que nos hace humanos, que es el cuerpo, una partecita la elimina y convierte en un yo digital, un yo avatar. Y ahora me metes con otros yo digitales a interaccionar con ellos. Y me dices que eso es real. Y dices, no, es que eso es una red social. Digo, no, perdona, dependiendo de cómo lo configures, lo que ha hecho es quitarme mi materialidad, convertirme en un yo digital y decirme que interacciono con otros yo digitales en una red social. Pero me estás deshumanizando. Hay una parte de mí que me dice, no, es que estás comunicándote más que nunca. Digo, bueno, es probable que me comunique más que nunca, pero me relaciono menos. Es decir, relacionar, ¿qué significa? Religar, conectar con la otra persona. En el proceso vivencial no lo estoy haciendo, porque estamos mediatizados. Esto que tú y yo estamos haciendo, por ejemplo, se hace en directo, pero no lo estamos haciendo en vivo. Y esto me jode, porque yo no estoy contigo allí. Ahora, la pantalla que ha hecho, la pantalla por la que te veo se pone en medio, mediatiza significa. Mediatizar significa ponerse en medio. Entonces, todo proceso que requiera un mediador se para. Y en este caso, la pantalla está mediando entre tú y yo. Y si hablamos del avatar, ya ni te cuento. O sea, el avatar es un yo digital que se mezcla con otros yo digitales, pero que no están en el plano de la vivencia. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando entramos a esas narrativas. Y luego, por último, te contesto el algoritmo, ¿no? ¿Se puede elegir? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos todavía esa posibilidad, pero cuesta mucho trabajo y esfuerzo y la gente no está con esa energía para hacerlo. El algoritmo, el problema que últimamente tiene son esas cámaras de eco en las que te refuerza tu criterio atencional dándote más de lo mismo. Y las consecuencias son catastróficas porque estamos convirtiéndonos en fanáticos de lo nuestro. Exacto. En fanáticos de lo nuestro. En vez de que el algoritmo te ofertara una heterogeneidad en torno a la riqueza que tiene Internet, que me parece espectacular. Yo paso en torno a 6 horas diarias navegando y trabajando con Internet porque para mí es la panacea. Es decir, tener Internet me ha abierto un mundo en el que antes solo tenía los libros de atrás físicamente y me pasaba mucho tiempo buscando y pidiendo libros a Londres y haciendo investigaciones. Ahora no, ahora cliqueo y no te puedes imaginar el placer que me da encontrarlo todo en la red cuando tú vas con criterio. Es decir, cuando tú tienes criterio y accedes a una pantalla con el criterio, entonces eso es la panacea. Es una especie de, ¿cómo te diría?, de biblioteca de Babel donde va a estar todo. Pero tienes que tener el criterio, porque si te acercas a la pantalla sin criterio, es la pantalla la que configurará tu criterio. Y esto creo que está pasando mucho, especialmente en la gente más joven, ¿no? Que la escogen como proceso de entretenimiento, sin criterio, sin una intencionalidad fija, y entonces el criterio se lo va forjando la pantalla a través de esos algoritmos que refuerzan el sesgo de identidad que ellos tienen. Y cada vez estamos más fanáticos. Y tú y yo lo hemos hablado a veces, ¿no? El tema del lenguaje emocional, por ejemplo, en política o a nivel personal, está potenciándose de un modo peligroso. Yo pienso algo, el algoritmo me muestra lo que pienso. Además, incluso me puede mostrar fakes y me puede mostrar datos que no son reales ni están contrastados. Y eso lo que estamos viendo es de la pantalla a la realidad.
¿no? Y fue cuando tuve, aparte lo conté en Stories, cuando tuve esa experiencia de en un restaurante, de escuchar a 4 o 5 hombres hablar de una manera horrible sobre el feminismo y la igualdad, y de repente intentar mantener una conversación. No sé en qué momento decidí yo acercarme a esa mesa a intentar hacerles ver que estaban equivocados. Yo en el momento en el que me creo yo aquí la que va a conseguir cambiar el mundo, y lo que me encontré fue un muro de una ideología y de unos pensamientos muy marcados por una única verdad, que además incluso se asentaba en datos falsos. Entonces, claro, fue muy gracioso porque aparte luego me acuerdo que le escribí a José Carlos, le mandé un audio y le dije, ¿qué se hace en estos momentos? O sea, ¿qué se hace? Porque me he tenido que ir por la puerta de atrás. He tenido que decir, ahí os quedáis con vuestro pensamiento, he fracasado, sé que no voy a poder haceros ni siquiera repensar, y me fui. Pero me generó mucha frustración, ¿no? Porque ni siquiera hubo un momento de diálogo, de conversación, era un muro total. Y eso es lo que se está viendo, pues lo que tú dices, en ideología, en política, en el enfrentamiento continuo que hay en el Congreso. Pero se está viendo en las relaciones personales. Yo lo he visto hasta en el amor. Eh, hay, hay una reducción de la idea de amor a una cosa que se llama el principio del placer, y es toda relación que yo comienzo a nivel amorosa, ¿no? O romántica con alguien, a la mínima que no me cuadre en mi idea de amor o en mi idea de placer, rompo, porque no acepto una realidad que pueda ser heterogénea o divergente a la que yo tengo como idea de amor. Y entonces, claro, cada vez es más difícil establecer una relación a medio o a largo plazo con nadie, porque quieres que, esto se llama el hecho de Procusto, que quieres adaptar tu idea de amor para que el otro te ame como tú crees que hay que amar. Y desde esa perspectiva, la gente se ha convertido en intransigente en todos los planos sociales a medida que está consumiendo su propio sesgo de identidad sin darse cuenta de que es un sesgo de identidad que está reforzándose, por ejemplo, a través del consumo de redes. Es decir, es una pena porque al principio, cuando llegó Internet, yo tuve una ilusión tremenda en enriquecerme mucho de la diversidad. Dijo, bueno, pues ahora me voy a meter aquí, va a haber un mundo de gente que va a publicar cosas de sus lugares donde vive, de sus tradiciones, de sus rituales, voy a conocer miles de cosas. Y al principio fue así, al principio la gente empezó a manifestarse con una identidad muy arraigada en la proximidad de su vida. Y poquito a poco la globalización lo que ha hecho es, le ha quitado la seña de identidad a ese sujeto, que ha empezado a hibridarse con un genérico, de manera que si ahora tú y yo caminamos por la Quinta Avenida de Nueva York, pues nadie diría que no somos neoyorquinos. Y hace 30 años, incluso en la estética había una gran diferencia. Es algo que me parece que ha empobrecido el mundo. El mundo antes tenía una riqueza de diversidad que hacía que tú te asombraras con más frecuencia cuando salías de los núcleos de proximidad. Cuando yo salí del barrio donde estuve viviendo con mis abuelos, que es el sector sur aquí en Córdoba, un barrio que está a las afueras, ¿no? Cerca de un polígono industrial, yo salí de ese barrio, nada más que pisar el centro, ya el asombro era tremendo, porque en el centro de Córdoba estaba la élite, las calles limpias, la estética diferente, las tiendas eran de otra manera, la gente se dirigía a mí de otra manera. Y yo decía, joder, nada más que cambiar de barrio, ya había una parte asombrosa, ¿no? Que hacía que activara tu curiosidad y tu necesidad de comprender y de evaluar tu vida y de evaluar las otras vidas. Entonces ese contraste te tenía siempre activo, porque ese hilo de la identidad muy arraigada en unos pilares facilitaba el pensamiento. Solo por contraste, pero te facilitaba tener esa curiosidad de saber más sobre el otro, que te parecía lejano, y evaluarte a ti, porque tus costumbres y tus rutinas no tienen nada que ver con lo otro. Esto ya no pasa. Yo he estado hace poco en Colombia y cuando voy a las calles centrales de las ciudades, sea donde sea, están las mismas tiendas, los mismos restaurantes, la misma configuración. No hay gran diferencia, te tienes que ir a sitios ya muy específicos para ver ese contraste cultural, ¿no? Y eso empobrece al sujeto, que entra en una especie de algoritmo que universaliza todo. O sea, estamos en un bloque muy global, muy homogéneo. Por eso insisto muchas veces que tenemos que educar desde los mecanismos de proximidad a nuestros hijos para que el arraigo lo tengan claro de cara a tener la curiosidad por comprender mejor el mundo. Porque si no tiene arraigo, la curiosidad no se activa. Es decir, el asombro desaparece en el sujeto porque todo le parece familiar, todo le parece cercano porque lleva consumiendo en Internet cosas muy lejanas a él, pero que le interioriza como próximas. Entonces tiene una idea y una sensación de proximidad de todo que le resulta familiar. Y de hecho yo hablo ahí de la pérdida del conocimiento y el paso al reconocimiento. Es decir, cuando
tú vas a una ciudad, imagínate que mañana quieres ir a Londres y quieres alojarte en un hotel en concreto y quieres visitar 2 museos. Bueno, pues desde tu casa en Málaga, entras en internet, sacas los billetes, miras los hoteles que quieres entrar, eliges uno, te paseas dentro del hotel, ves la habitación como es, ves la ducha, ves las opiniones de los clientes, entras en el museo para ver por dónde tienes que entrar, qué salas vas a conocer, entras en la sala en 3D, ves qué cuadros, lo tienes todo anotado, en fin, y cuando terminas de hacerte tu planning, coges tu avión y vas a Londres. Y tú ya no vas a conocer Londres, tú vas a reconocer Londres, porque ya te ha hecho toda la idea, entonces la capacidad de asombro o de sorpresa la vas limitando poquito a poco, ¿no? Con lo que es muy difícil activar el pensamiento en este sujeto. Y eso es preocupante. Perdemos la identidad, pero a la vez estás diciendo que perdemos la identidad porque al final nos convertimos en más iguales a todos los niveles, pero a la vez hay una identidad muy marcada entre grupos que nos confrontan. Entonces, la persona elegante, ¿qué hace ante el intolerante? ¿Tolera al intolerante? Mira, parece un trabalenguas. Esta es una paradoja que ya planteó Hannah Arendt, una filósofa maravillosa que recomiendo leer a todo el mundo, que decía que la paradoja de la tolerancia es que hay un momento ya en el que el intolerante, si tú dejas y lo toleras al extremo de que su intolerancia pueda ser dañina para lo social, entonces no hay que permitírselo. No hay que permitírselo. Es decir, claro, porque entonces te dirán, es que entonces tú eres ahí la persona elegante se rasga las vestiduras y empieza a decir improperios. Mira, esto que tú hiciste con esa mesa, yo jamás lo habría hecho porque yo creo que ya el hecho de creer que puedo modificar la actitud de alguien... Ya, yo es que estoy... No, ya te digo a ti que no. Porque cuando alguien está tan convencido en su argumentario y en su sesgo de identidad reforzado, es muy difícil hacerle salir de ahí. Es decir, es muy complicado a no ser que le afecte al plano emocional, no al plano eidético. Porque tú querías discutir en el plano de la idea y ellos su idea la habían interiorizado como emociones. Es decir, el sujeto contemporáneo, que es muy difícil, este sujeto indigente mental del que yo describo en el libro, que a veces soy yo también, porque me pasa temporalmente que entro en periodo de indigencia mental, que digo, oye, me he metido en un sitio que no sé salir y no me he dado cuenta sin darme cuenta y ahí estoy liado hasta que me tomo distancia y salgo de ahí, ¿no? Pero el indigente mental es un sujeto que no va de lo concreto pensando hacia la idea, que es ascender en el pensamiento, decir, bueno, lo que me pasa a mí, voy a ver por qué me pasa, voy a ver si le pasa a más gente, voy a intentar comprender los mecanismos y ver qué solución pongo. Eso sería un proceso racional. No. El sujeto hipermoderno tiene esa sensación emocional de que cree que eso está bien y lo convierte en idea. Es decir, es que esto es lo bueno y entonces eso para mí es la bondad. O esto yo creo que es lo justo y para mí es la justicia. O para mí esto es bonito, entonces eso es la belleza. Entonces, da un salto entre su experiencia emocional hacia la idea, pero configura la idea exclusivamente bajo su experiencia de las emociones. Entonces, es intolerante con todos aquellos que no comparten esa experiencia emocional. Son sujetos que su idea de justicia es la idea de justicia, o su experiencia de belleza es la experiencia de la belleza. Universalizan sus sensaciones y sus emociones como fuente de verdad. Entonces, tú no puedes discutir con ellos si no entras en el plano emocional. Es decir, no hay manera de razonar. Por eso llegamos al proceso del fanático. El fanático acepta la ideología al completo y en política ni te cuento. En política lo que estamos viendo es gente que compra un pack ideológico y que justifica cualquier cosa que pase dentro de ese pack ideológico, además con falacias de razonamiento que la gente no cae en ellas. Yo a mis alumnos, una de las clases que hacemos es encontrar las falacias en el razonamiento de los políticos. Y cuando hay discursos o debates políticos los mando a ver para que descubran las falacias y me traen 40 o 50 falacias que de otra manera no lo habrían visto. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que yo te digo, mire usted, es que usted como política prometió esto y a día de hoy no lo ha cumplido. Y tu respuesta es, mire José Carlos, su partido el año pasado hizo esto y todavía estamos esperando. Entonces usted no es nadie para decirme que yo no he cumplido. La gente este argumento lo ve normal. Pero el argumento es una falacia que se llama ad hominem, que es una falacia que ataca a la persona que te dice algo y no al argumento que te ha puesto sobre la mesa. Yo te he puesto un argumento y te he dicho, oye, tú prometiste esto y no lo has cumplido. ¿Tú me has contestado al argumento? No. Me has dicho que yo no tengo legitimidad para decirte un argumento que es cierto porque mi partido tampoco lo hizo en su tiempo. Ya bueno, ¿y qué? Vale, no lo hizo, pero contéstame el argumento, contéstame lo que te he preguntado, ¿no?
O eso que es una falacia que utilizan los políticos constantemente, y es que no contestan a los argumentos, sino que atacan a las personas o a los partidos, no a la idea, eso se ha convertido en algo muy normal. Y la gente no lo detecta. Esto me gusta mucho, por aparte me gustó mucho encontrar el concepto en la página 77 de política, bueno, por ahí, por esa página, política sentimental. Porque me acuerdo un día que estábamos Maite y yo en Madrid, no sé qué, habíamos ido a alguna presentación o algo y pasábamos noche en un hotel y estábamos repasando algo que había pasado político importante tal y empezaron a salir muchos reels, ¿no? Muchos reels de políticos con las declaraciones que decían, ¿no? Porque ahora los diarios y los periódicos se llenan de reels cortos con titulares que a ver cuál es el más viral, ¿no? Como tú decías, Sí, cuál es el es más lo que viral. pasa. Y me encantó porque justo estábamos hablando y yo le decía, joder, Maite, es que la política se ha convertido en una política de titular, ¿no? Es la política de titular, a ver quién va a decir la chorrada más grande, a ver quién va a decir, aparte, una política, yo como publicista, una política de titular muy dirigida por un equipo de estrategia y de marketing y de publicidad. Porque esa metáfora que ha utilizado el presidente o el diputado X o tal, es que está estudiada y está en guión porque queda muy bien hacer la metáfora esta del tema del que se está hablando. Y entonces me gustó mucho encontrarme el concepto de política sentimental, porque me le dio como más, ¿no? Tú lo haces mejor que yo lo digo política de titular, pero en el fondo política sentimental dice mucho, ¿no? Y por leer un pequeño párrafo para que me hables de ello, dices aquí en la página 77, en la Cámara del Congreso se pronuncia vocablos altisonantes, se emponzoña el discurso con alguna otra palabra soez. Los políticos han abandonado el cuidado de la ejemplaridad en el discurso, el respeto a la elegancia de la oratoria, para adentrarse en la guerra mediática de capturar la atención a cualquier precio. Y Sí, además también. de esto que dices aquí tan maravilloso, muy conectado con la emoción, con el sentimiento, con el qué te voy a decir. Y es tan absurdo cuando lo ves desde fuera. Pero hay tanta Por cerrar gente. con el tema política, dime algo de esta política sentimental. No, mira, hay una definición de posverdad, que es una mentira bien contada, que es la que utiliza mucho Donald Trump y la que ya los políticos han visto que funciona, entonces la han comprado. La posverdad es una mentira que se disfraza de verdad porque acude o a las creencias del sujeto o a las emociones. Entonces, ¿qué han descubierto? Que si yo hago un titular o un eslogan que acuda a tus creencias o a tus emociones, ya tengo tu atención. Ten en cuenta que la atención es el gran dorado del siglo XXI y cada vez tenemos menos capacidad de prestar atención a nada. Se disipa con mucha facilidad y además se retiene muy poco. Entonces, ¿qué es lo que han decidido los políticos hacer? En vez de educar la atención o reeducar la atención, y esto se lo digo a los futuros maestros, que las nuevas pedagogías, eso es un melón que si quieres cualquier día abrimos, las nuevas pedagogías están adaptándose a los nuevos criterios atencionales. Es decir, ahora hacer una pedagogía en el aula donde Total, cambias cada 15 claro. minutos de actividad para el niño tenerlo, en vez de decir, voy a reeducarte la atención. Es decir, como docente, voy a empezar a que tu atención esté en vez de 15 minutos, 20. Y Sí, dentro de sí. una semana, 25 Total, es haciendo la actividad. verdad. Es decir, en vez de hacer eso, adaptamos las pedagogías a los nuevos criterios atencionales que son un desastre, porque los criterios atencionales actuales son un desastre. Entonces, sabiendo que si yo hago un eslogan que acuda a tu emoción o a tu creencia, secuestro tu atención, ni siquiera la pido prestada, es un secuestro atencional para que me mires, ya tengo ganado ese proceso inicial que es bárbaro. Y luego utilizo un lenguaje que está cargado de adjetivos emocionales. Es decir, intento evitar que el sujeto piense o que tenga que razonar sobre los argumentarios que yo doy, porque si tiene que razonar, va a cambiar de canal. Va a hacer zapping, se va a ir a otro sitio porque le voy a exigir. Entonces, el sujeto contemporáneo, ellos creen que no quiere ser exigido en el análisis, sino que lo que quiere es que le resuelvan o que se adapten a su criterio. Yo tengo un criterio, este político tiene que decirme cosas que me hagan sentirme bien. No pensar, sino sentirme bien con ese criterio. Y entonces se desarrolla una filosofía emocional, pero igual que se está desarrollando un lenguaje emocional. Es decir, cada vez más difícil. Pues yo te hablo de libros de autoayuda y el 70% de las páginas acuden a las emociones, no acuden exclusivamente al concepto racional biográfico, sino bueno, te voy a dar unas claves para que te sientas bien y tal, cuando la sensación de bienestar es un tema biográfico muy delicado de trabajar. Pero es que la política ha ganado esa batalla ya. O sea, la gente no exige los razonamientos largos o analíticos en torno a eso. Y tampoco le exige retórica. Cuando tú empiezas a estudiar la elegancia a lo largo de la historia, una de las cosas que he descubierto es que casi todos los sujetos elegantes manejaban
un vocabulario rico y elegante que hacía que el público, aunque no entendiese mucho, sí admirara el vocabulario. Y eso se ha perdido. Mira, esto se lo oí yo, decía un compañero mío que en la facultad, un experimento que se hizo en Estados Unidos con un superordenador, en la Universidad de Harvard creo que fue, ¿no? Cogieron un superordenador para meterle los datos y llamaron a un departamento de filología y le dijeron, mira, te lo vamos a dejar una semana para que experimentéis con el ordenador lo que queráis. Y entonces lo que hicieron fue coger todos los discursos de los políticos, desde Jefferson en Estados Unidos, el primero de todos, ¿no? Y los metieron en la computadora para que analizara hasta el último de Donald Trump. O sea, durante 300 años de historia, todos los discursos políticos. Y le dijeron al supercomputador, analiza la calidad del discurso, vocabulario, argumentación, etcétera, etcétera, comparándolo con la edad del que lo escucha. Y concluyeron lo siguiente. Con Jefferson y con todo el periodo histórico posterior a él, la gran mayoría de los discursos iban dirigidos a un público de media de 21 años. Es decir, que si tenías 16 y tú escuchabas a un político hablar, no te enterabas de algunas cosas o de bastantes. ¿Por qué? Porque el discurso tenía una calidad argumentativa y una narrativa muy cuidada. Con los últimos discursos de los últimos 6 años, un niño de 9 años se entera. Es decir, hemos perdido esa capacidad de decir, oye, yo me tengo que dirigir de una manera educada, elegante, con una buena retórica, con un argumentario elaborado, para que el interlocutor ponga fe en mí y se exija en la comprensión. Ahora ya no la exijas en la comprensión al interlocutor, sino que tú bajas la comprensión, la masticas y se la das como si fuesen migajitas de pan para que no le cueste trabajo digerir absolutamente nada. Entonces, claro, infantiliza el mensaje hasta el extremo de que te vas a lo más primario del ser humano. ¿Qué es lo más primario? Las emociones. Brutal. No necesitas. Sí. Y el daño que está haciendo, pues también todo lo que es la tecnología y las pantallas a este tema, ¿no? De la política. Bueno, pues en un año electoral como este nos viene muy bien saber lo que es la política sentimental, la posverdad, para que hagamos un poquito de pensamiento crítico a lo que están vendiéndonos cada día los políticos y las políticas de este país. Que madre mía. Dices también en el libro, en la parte de cuando te centras más en la tecnología y tal, hablas de que la pantalla se acaba convirtiendo en un tótem, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Verlo como el tótem, ¿no? Pero para contarles todas las malas madres y hablar un poco de la posfelicidad y lo que significa, porque cuando ya creemos que sabemos lo que es la felicidad, José Carlos viene hablando de posfelicidad. Hablarles a las malas madres, cuéntale la anécdota que es muy interesante de la ciudad de Bután. Supuestamente el pueblo más feliz del mundo. ¿Qué ocurre en Bután cuando... El país, eso, es un país. ¿Qué pasa en el país más feliz del mundo, Bután, cuando entra el tótem de la pantalla? José Carlos. Es algo, esto lo vi hay varios documentales en YouTube que quien quiera los puede ver. Especialmente hay uno que lo pasaron en televisión española hablando sobre la felicidad de Bután. Bután es un país en el Himalaya que en 1971 sube un rey muy joven que decide que en vez de trabajar el Producto Interior Bruto, que era como se medía la riqueza de las naciones o como se mide la riqueza de las naciones, él se inventa un término. Dice, yo voy a estudiar la felicidad interior bruta. Y mi país, el desarrollo de mi país se va a medir por la felicidad interior bruta. Y esto se lo inventó. Y parece que es una tontería. Bueno, pues decide comenzar un proceso de encuesta. Es un país chiquitito, tiene 700.000 habitantes. De todas maneras, es un país curioso, porque hablan 3 idiomas. El idioma vehicular es el inglés, para que no es un pueblo subdesarrollado, ¿vale? En el Himalaya. Es un pueblo que tiene una clase media-baja, pero bueno, hay un criterio de igualdad bueno, hay escuelas públicas, hay una universidad pública, hay sanidad pública, o sea que más o menos están bien. Y lo que hizo este rey fue cada X años pasaba encuestas para ver cómo estaba el nivel de bienestar de su población y en qué se podía mejorar. Y entonces iba mejorándolo. Recibía la encuesta, las tabulaba y le decían, oye, pues mira, la gente se queja de que no tiene mucho tiempo libre. Pues nada, ponemos el viernes libre o los sábados libres o lo que sea y con fiestas locales. Y fue creciendo hasta el extremo de que en los índices de felicidad global, Bután apareció como el país más feliz del mundo. Desde 1980 y tanto hasta el año 1999 empezaron a hacerse tesis doctorales. La gente iba a Bután de muchos países occidentales para ver qué habían hecho para que esa pequeña población se sintiera tan feliz. Y cuando en el año 1999 entra la televisión, es el último país del mundo en el que entra la tele, 1999. Y luego en el año 2000 entra Internet, ¿vale? En el año 2004, cuando pasan las encuestas, el índice de felicidad cae en picado. Y caen en picado y empiezan a preguntarse a los ciudadanos de Bután, oye, sí tiene que ver la pantalla, sabemos que la pantalla algo tiene que ver, pero a ver qué ha pasado. Y cuando se ponen a investigar, descubren que por primera vez en la historia
la mujer de Bután, que era una mujer fuerte, que era una mujer que acompañaba al marido a las tareas del campo, que además criaba a su hijo, dice, bueno, pues la mujer de Bután, que no tenía una estética occidental para nada, absolutamente para nada, de repente empieza a sentirse fea. Y aparecen los divorcios en Bután, que apenas existían divorcios. ¿Por qué? Porque la configuración de es muy duro, porque tú creces en un mundo donde no hay pantalla. Y entonces tú configuras tu idea de belleza en torno a lo que percibes, en realidad, en la vida real. De manera que si tú has visto, pues imagínate, a 600 mujeres en toda tu vida, tu idea de belleza se configura en torno a esas 600 mujeres más su personalidad. Y al hombre igual, el hombre había visto 600 mujeres y configuraba su idea de belleza. Entonces, claro, se enamoraban entre ellos con una intensidad maravillosa. Y lo mismo le pasaba con todo, su concepto de éxito, su concepto de justicia, todo se vivía dentro del ámbito de lo real. Cuando llegó la pantalla, después de 4 años, viendo imágenes occidentales, la mujer decía, con todo lo que hay ahí, ¿esto qué es? Claro, ahora ve, como dicen ellos, dice, es que se ve una mujer esbelta, delgada, maquillada, vestida y siempre sonriendo. Y los hombres corpulentos, musculados, bueno, una cosa loca. Ahora, sí, esto es tremendo. Entonces, claro, el índice de felicidad está implicado porque la pantalla condiciona mucho tu idea de belleza, de éxito, de justicia y de felicidad. Claro, con eso todo, claro. Está la parte de la belleza, que es como la parte más significativa con el tema de los divorcios y tal, pero claro, es todo. Construyes todo. El índice de violencia aumentó de manera exponencial, no existía. El alcoholismo aumentó de manera exponencial, que tampoco existía. La drogadicción igual. Claro, porque ellos empiezan a mimetizar modelos que le pillan muy lejos, pero que los consideran que son, si sales fumando en una película y eres el héroe todo el rato, pues claro, al final, sin darte cuenta, hace una asociación de lo virtual hacia lo real. Y entonces implementas cuestiones que tú en tu realidad no tenías y que te causan una insatisfacción porque no las has sabido manejar bien, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que falla? Falla, ellos lo reconocen, falla que no hubo educación de la mirada hacia las pantallas. Que metimos las pantallas sin educar a la gente, que en el fondo es lo que nos está pasando con las redes sociales. Han llegado a las redes sociales sin que nosotros estemos educados en torno a que eso y estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, para algunas cosas son muy buenas, pero para otras cosas son catastróficas, ¿no? Y en Bután fue un caso real de cómo una pantalla se convierte en ese tótem que modifican el estatus social, político, económico de un país que era feliz antes de que llegase la pantalla, o se declaraban al menos felices antes de que llegase la pantalla. Te ha gustado la anécdota, ¿verdad, Peter? Estoy flipando. Digo, a Peter le va a gustar esto del país más feliz del mundo. José, somos padres, somos madres. Esto que estás hablando, cogiendo la experiencia del país de Bután, pues nos lleva un poco a nuestro país, a nuestro lugar, a nuestra casa, a nuestro hogar, a lo que vivimos en nuestro núcleo familiar. No tenemos educación de la mirada, contigo hemos trabajado en otros proyectos del pensamiento crítico tan fundamental que aparte, además me encanta cuando dicen por ahí, José Carlos Ruiz, filósofo y experto en pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿qué está en nuestra mano dentro de que sabemos que la pantalla es un tótem, que hay un sistema, que hay un algoritmo que hace lo que quiere y que nosotros, claro, tú decías, te acercas con criterio, ¿vale? Sí. Evidentemente tu criterio es mucho mayor que el de muchas personas. Evidentemente no todo, cuando te leamos vamos a intentar todas ser más elegantes, pero es difícil, sobre todo porque tenemos unos niños y unas niñas que no están educados en la mirada y que no tienen ese criterio. ¿Cómo le decimos a mi hija de 11 años que se acerca a la pantalla, que entienda que eso que mira no es la realidad tal cual? Mira, dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es que creo que hemos dejado de hacerlo. Hay que potenciar el atractivo de la realidad. Y lo hemos dejado de hacer porque antes nadie prefería estar con una pantalla si había un partido de fútbol fuera y salíamos a jugar con los niños. O si venían las niñas a saltar a la comba y había una comunidad de entretenimiento fuera. Entonces, si tú potencias el entretenimiento, la belleza de esa realidad en el plano de lo auténtico, el niño no va a ir a la pantalla. El niño va a preferir estar en el plano de lo real, aunque sea en la casa jugando contigo a las cartas, me da igual. Pero si tú le das atractivo, lo haces seductor, haces que sea placentero, el tiempo de inversión en el plano de lo real, el niño va a tener la jerarquía organizada en torno a lo real. Pero es que ya nadie se está ocupando de darle belleza a la realidad. Es decir, estamos tan cansados, tan agotados y tal, que al final no le damos tiempo, va a lo cómodo, efectivamente. Yo siempre digo que últimamente se está sustituyendo el entretenimiento por la educación. Es decir, en vez de educarlos, preferimos entretenerlos, que es más sencillo. Pero, en segundo lugar, y esto lo trabajamos, esto lo cuento en algún otro libro, creo que era en El arte de pensar para niños, ¿no? Nosotros lo hicimos con
algunos centros educativos, pero especialmente con 3 familias que se ofrecieron voluntarios durante un curso a hacerlo. Y era el decir, acércate a la pantalla con criterio en voz alta. Eso a los papás y a las mamás. Y esto parece una locura, ¿vale? Y yo sé que me van a escuchar decir, bueno, es que esto es ridículo ya, pero cuando son chiquititos, No, no es si tú vas a coger importante. si tú vas a coger el móvil y ellos te ven que antes de coger el móvil dices en voz alta lo que vas a hacer con el móvil y digo, bueno, voy a mirar Twitter a ver si ha salido alguna noticia nueva. Y cojo mi móvil y miro Twitter. Y luego lo suelto, ¿vale? Al rato me aburro y digo, bueno, voy a escribirle un WhatsApp al abuelo a ver cómo le está yendo el día. Y escribo el WhatsApp, veo las cosillas y lo suelto. Al rato mi mujer coge el móvil y me dice, oye, me estoy aburriendo, voy a ver 15 minutos de TikTok. Bueno, coge, se está aburriendo, ve 15 minutos de TikTok y luego lo suelta. Entonces, si el niño desde pequeño entiende que cuando uno se acerca al móvil tiene el criterio definido previamente, porque lo dice en voz alta, la primera vez que tú le das los móviles a los niños, si ese hábito la ha sentado en el hogar, es muy probable que ellos tengan que pensar qué van a hacer antes de cogerlo. Porque ese criterio se forja como hábito y cuesta mucho trabajo, pero se consigue. Se consigue. Y luego también, a medida que crecen, es muy difícil quitarle el móvil, pero no es difícil ponerle restricciones. Exacto. Sí, yo te voy a enseñar Normas. algo. Mira, te lo voy a Hay que enseñar. poner normas, claramente. Esta es una de mis normas. ¿Esto sabes qué es? La caja de los móviles. Una jaula para móviles. Esto es una jaula. Aquí, cuando llega la hora. En YouTube y en Spotify podéis ver la jaula de móviles de José Está Carlos. patentada, Mola, está mola. chula. Es una jaula para meter los móviles. ¿Por qué? Pues porque, claro, yo tengo 2 adolescentes ahora, pero cuando eran más pequeños, pues era muy difícil. Entonces, bueno, pues llega, la deja, la pone en su sitio, el tiempo en el que. Me Y encanta. te pone a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero tienes que educar, porque, claro, la fuerza de voluntad ellos no la tienen. La voluntad es una fuerza. Pero es muy importante eso que has dicho, porque la parte primera en la que dices del criterio, no solo el criterio qué voy a hacer o dónde lo voy a hacer o a quién voy a seguir o voy a dejar de seguir, ¿no? El criterio va en muchísimas cosas, sino también a perder ese acto inmediato que tenemos de desbloquear el móvil y de repente ir a hacer un bizum y te tiras media hora que has hecho de todo y dices, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Qué venía a hacer? Y después de media hora no le ha hecho el bizum todavía a quien se lo debía. Pero es que te pierdes en esa inmensidad, en ese mar de estímulos constantes, de que tú hablas tanto, ¿no? Es que me están impactando todo el rato. Y entonces imagínate, si nos cuesta a nosotras, imaginemos a nuestros niños, ¿no? Yo por eso creo que cuando tú empiezas a tener el hábito de cada vez que coges el móvil, tienes que decir en voz alta lo que vas a hacer con él, decirlo. Nosotros somos ejemplares para nuestros hijos. Es decir, siempre, lo quieras o no, estás dando ejemplo. Lo quieras o no. Y lo quieras o no, siempre estás construyendo un legado para ellos. Siempre. Entonces, no puedes perder la conciencia de eso como madre o como padre, porque como pierdas la conciencia de eso, Te dejas llevar, te dejas llevar. estás delegando, claro, estás delegando de una función de responsabilidad importante. Entonces, el móvil no deja de ser un proceso que hay que educar. Al igual que educamos en la mesa que cómo se tiene que comer. Es que para algunas cosas nos parece muy importante y nos ponemos muy serios y para otras cosas ya hemos abandonado ese proceso educativo. Oye, pues dentro de las responsabilidades de la maternidad contemporánea y de la paternidad está en que eduques en el buen uso del móvil. Y esto es como el ABC ya y debería de implementarse de una manera básica. Entonces, el que un sujeto tenga criterio cada vez que se acerca a una pantalla, para mí es la esencia de que encuentre en la pantalla una panacea y no un infierno. Porque es que de verdad que la pantalla es brutal, incluso como entretenimiento. A veces, si la tele es un rollo y no ves nada, apaga la tele y te ríes 15 minutos con TikTok. Pues ya está, pero lo dices. Tienes el criterio formado y te pones un límite. Siempre el límite temporal era fundamental. En estos juegos que hicimos con los papás y la mamá, tenían que decir el tiempo. Claro. Porque tienes que saber cuánto va a dedicarle a ese proceso, ¿no? Pues voy a ver Twitter 5 minutitos, ¿no? Hombre, es que el equilibrio entre tiempo y criterio es la clave. O sea, ese equilibrio ahí entre qué estás viendo, para qué lo estás viendo, para qué lo estás usando. Y el tiempo es maravilloso. Bueno, nos queda un poquito tiempo. ¿Ves cómo iba a pasar súper rápido? Empiezas a hablar con él y parece como, bueno, no va a dar para tanto la conversación. Sí, da para 2 horas más. Pero quiero preguntarte 3 cosas antes de terminar. Estoy viendo muchas malas madres, ¿no? Y se está dando, aparte de como
de repente han pasado 10 años, 10 años desde que muchas empezamos a acercarnos a la tecnología, a escribir un blog, a desarrollar un proyecto emprendedor, pues con los 30, ¿no? Es decir, era como la fase de los 30 años, hemos llegado a los 40 sin trabajar mucho, trabajando muy poco el autoconocimiento y teniendo a lo mejor poco pensamiento elegante. Y de repente estoy viendo alrededor con muchas malas madres, compañeras, emprendedoras, empresarias que han entrado en crisis. En crisis ya sea por los 40, por la pandemia, por todo esto que estamos hablando hoy con José Carlos. Pero el otro día en una charla muy interesante contaba una de ellas, y aparte yo me sentí muy identificada porque sobre todo el año pasado, sí, yo creo que después de la pandemia dura entré como en una crisis total en la que perdí la visión y el foco de qué tenía que hacer, ¿vale? Yo siempre he sido una persona que he sido como he tenido muy claro lo que tenía que hacer, ¿no? En mi proyecto es como, vale, pues ahora voy a hacer esto y luego esto, y lo tenía como un foco, como una luz, que siempre pienso que es como una de esos dones que tienes de saber por dónde ir, más o menos. Y lo perdí. Lo perdí, y en esta charla se hablaba de crisis, de las crisis que había sufrido una chica emprendedora con un proyecto y tal, y ella se le instaló, como a mí, esa pérdida de visión y la duda constante. ¿Y por qué te cuento esto, no? Porque es como qué poco valor le damos a la duda, ¿no? Y tú en el libro hablas mucho de la importancia de la duda. Entonces era como, para que te fijes en el tema, es como nos perdemos porque hemos estado tan acostumbradas a saber lo que teníamos que hacer y a tener como muy marcado lo que venía, y de repente entramos en crisis, nos instalamos en una duda constante, y además esa duda ella contaba, porque yo sí que supe ver que la duda me estaba diciendo algo, ¿no? O supe entenderlo después de muchas tortas, pero ella decía que le incomodaba muchísimo, ¿no? Se sentía súper incómoda en la duda, hasta que un día dijo, dejo de dudar, tiro para adelante. Entonces, ¿sabes? Me gustó mucho el escucharla, porque ya te había leído a ti y decía, José Carlos habla de que la duda es buena, ¿no? Y de que estar en la duda es importante, y hemos pedido el valor de dudar. Y fíjate que muchas que me he encontrado han entrado en crisis porque se perdieron y empezaron a dudar demasiado de lo que tenían que hacer o de dónde estaban o para qué habían venido. Bueno, pero yo quiero pensar que entran en crisis y luego llega la duda, que el problema no es que duden y entren en crisis. No, entran en crisis, no, el proceso es ese. Entras en crisis y entonces te instalas en una duda constante, pero te incomoda mucho esa duda. Bueno, pero te incomoda porque no hemos hecho esa pedagogía de la duda. Es decir, cuando hay un libro de entonces, con esto la pregunta es, ¿qué es la duda para ti? Sí. Es que la duda es un elemento de construcción de la identidad esencial al que no hay que tenerle miedo, sino que hay que abrazarla. O sea, hay un libro de Victoria Camps que se llama Elogio de la duda, que escribe en el 2016, que es muy bueno porque viene a decir en el fondo, oye, la duda se ha negativizado en una sociedad donde no quieren que te pares a pensar. Lo que quieren es que hagas, que tengas esa hiperacción constante. Exacto. Entonces, claro, a la gente le has dicho que dudar significa reconocer que no sabes. ¿Y quién coño no va a reconocer que no sabe en el siglo XXI? Porque parece que hay un estigma social. No, perdona, dudar es el inicio de la capacidad de análisis. Es decir, la duda implica que tomas distancia porque no tienes claro, no vislumbras qué es lo que tienes que hacer en un momento dado o qué ideas no se clarifican en ti. Entonces, tomas tiempo y distancia, y a partir de ahí la duda es el inicio de otro proceso nuevo, pero se ve como el inicio, no como la consecuencia de una crisis. Cuando tú tienes ese proceso de duda es cuando el sujeto se esfuerza en argumentar o en jerarquizar de nuevo algo que tiene que hacer. Te sientes incómodo porque no te han enseñado a dar, te han dicho que en esta vida solamente hay certeza y emociones. Y esa emoción de la duda, que es una emoción difusa, que no está clara, que no sabes si te sientes bien, si te sientes mal, es una emoción a educar exactamente igual que cualquier otra. Entonces, para mí la duda es un elemento fundamental para después tener la idea un poquito más clara. Y dudar es no solamente humano, sino necesario. Es decir, ¿cómo no vas a someter a duda tu relación íntima o tu relación personal o la educación de tu hijo? Si tú no revisas si lo estás haciendo bien con tu hijo, no tienes dudas sobre eso, entonces es que eres un ser todopoderoso y omnisciente. Y tendríamos que alabarte, pero no tiene sentido. La duda configura la realidad, porque no tenemos una realidad objetiva, neutra, que no se modifique, sino todo lo contrario. Somos seres proyectivos, pero también tenemos pasado. Entonces, en ese proceso histórico de pasado, presente y futuro, la duda está constantemente manipulando de un sitio hacia otro. Lo que es malo es que una persona piense que sentir duda le convierte en alguien infeliz. Eso es lo malo. Que tenga
cierta sensación de desasosiego es la consecuencia de no haber educado la duda como un instrumento de conocimiento. Y si no te han educado la duda como el instrumento que te va a ayudar a separar lo que te interesa de lo que no, y por lo tanto tienes que adherirte a ella para decir, no, yo, a ver, me llega una información que me parece muy potente, la voy a someter a duda. ¿Y por qué la someto a duda? Porque la posverdad está colándose por todos sitios y los deepfakes están a la orden del día. Entonces, cuando yo veo un proyecto mío exitoso, tú tienes la clarividencia a medio plazo de lo que quieres hacer, pero es que eso no depende de ti. O sea, tú tendrías muy claro los próximos 10 años de tu vida a nivel profesional, por ejemplo, hacia dónde querías ir. Y de repente entras en crisis. ¿Por qué? Pues porque hay factores imponderables que tú no controlas. Si tú dabas por hecho de que ese era el camino a seguir, ¿vale? Y por lo que sea no puedas seguirlo en un momento dado, es porque hay un elemento que se mete entre medias que es incontrolable y por lo tanto no te puedes fustigar. Tendrás que someter a duda el proceso y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pues tendré que hacer otra cosa y reconvertir. Luego no es malo. Lo malo es pensar que la duda es negativa o que te causa un desasosiego porque significa que has dejado de tener el criterio de verdad en tu vida. Pero ya, y pensabas que lo tenías antes. Sí. Porque entonces es que caías en una especie de ¿cómo te diría? No, pero cuando, quiero decir, es normal cuando eres a lo mejor como muy segura, ¿no? Cuando tú eres una persona segura, que tiene como muy claras ciertas cosas, pues cuando entras en dudas sí puedes tener ese momento de parar, ¿no? Pero bueno, pero que es bueno, pero es que es bueno. Yo lo que quería sobre todo es que a todas las malas madres que están dudando, que entran en momentos de crisis en los que aparece la duda, que la abracen, como dice José Carlos, porque te lleva a descubrir otros caminos, ¿no? Y seguramente más satisfactorios de los que creías. La filosofía es esencial, ya te lo digo. Todos los filósofos, por ejemplo, Descartes comienza con la duda. Dice, pienso, para llegar al pienso, luego existo, esa famosa frase de Descartes, antes comienza a dudar. Dice, voy a ponerme a dudar a ver si hay algo que no sea indudable. Y entonces la duda la utiliza como un instrumento para conocer, no como el proceso final de la vida, sino, oye, voy a empezar a dudar a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en mi vida. Y con esa duda se va quitando cosas que de otra manera no se hubiese dado cuenta. O sea, que es muy interesante cuando tú lo utilizas como un instrumento para conocer la realidad tuya, conocer la realidad de tu hijo, etcétera, etcétera. Es decir, si activáramos la duda con más frecuencia, yo creo que profundizaríamos más en los criterios a través de los cuales seleccionamos nuestra vida, ¿eh? Estoy casi seguro. Bueno, yo puedo decir, ya que va llegando el final de este podcast, puedo decir a José Carlos que a mí me ha hecho que la filosofía me guste mucho más. Es decir, es el culpable que me guste la filosofía, de que cuando me acerco a cualquier librería de museo, siempre me voy como a libros súper intensos, que a veces José Carlos me dice, bueno, esto todavía es pronto a lo mejor, Laura, tampoco... Y es que me mandas cada libro que te digo, pero si ese es de cuarto de carrera, pero verás, que tengas cuidado allí es donde te metes. Y me meto en cada berenjenal que luego así tengo en la cabeza, que yo que no me hace falta leer mucho para ya estar un poco tarada, pues imaginar cuando leo las cosas que de filosofía tan interesantes, ¿no? Porque te llevan a otro lugar. Has hecho que me enamore de la filosofía, mucha gente también, no solo pero no enamorar desde el lado platónico, ¿no? Sino desde el lado de decir, joder, me está ayudando a ser mejor persona. Es fuerte esto, ¿eh? Sobre todo porque aparte entra como incluso ayudarme de verdad a comprender, a cuestionarme, ¿no? Incluso más que una terapia, te lo digo, ¿eh? Que es un poco terapéutico el acercarte a la filosofía. Entonces aquí te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿cómo llevas que la filosofía esté de moda y que un filósofo como José Carlos se haya puesto de moda? Ya mismo va a haber que pedirle, hay que echar una instancia para llegar a tener una conversación con él. Es decir, ¿cómo llevas que la filosofía y que un filósofo como tú esté de moda? Y la otra pregunta se me ha olvidado, pero ahora me acordaré. Bueno, esa era una pregunta importante. Ah, no, ya. Vale, es que eran combinadas. Filosofía de moda y cómo se lleva la filosofía con la psicología. Y con esto que te estoy diciendo, porque realmente a mí leer un libro como Incompletos a mí me ha hecho terapia. Quiero decir, me ha hecho autoterapia y me ha ayudado mucho, ¿eh? Bueno, comienzo por la segunda. Aunque tú no quieras que sea un libro de autoayuda, a mí me ha ayudado. No, claro, a ver, no un libro de autoayuda en el sentido decimonónico. Exacto, te voy a dar 10 claves para que estés mejor, Laura, sí, no. Exacto, entre otras cosas porque yo siempre pienso que si te doy las 10 claves para que tu vida te vaya mejor sin conocerte, pues te estoy medio engañando, porque luego tú tienes una biografía que igual ninguna de las claves te encaja. Pero bueno, en cualquier caso, te contesto primero por la segunda. La filosofía siempre ha tenido una faceta práctica desde el inicio. Lo que pasa es que en los últimos 500, 600 años se ha quedado anclada en el ámbito universitario, estudiando los conceptos y no la realidad práctica. Pero
Yo siempre aconsejo, por ejemplo, comenzar leyendo a Séneca las cartas a Lucilio. ¿Por qué? Pues porque las cartas de Lucilio es un libro en el que Séneca tiene 64 años y escribe pequeñas cartitas a un discípulo que se llama Lucilio, donde le dice lo que ha aprendido en la vida. Y te va diciendo cosas que tú las lees en el siglo XXI y dices, joder, pues esto me vendría muy bien hacerlo a mí. Por ejemplo, capítulo 1 dice, ponle precio al día. Lucilio, ponle precio. Cada día que te levantes, di, este día es importante. Este día vale, me voy a dedicar. Eso llama a la autoayuda, si quieres, pero lo hacía Séneca en el siglo I. Ya no estamos yéndonos muy lejos. Hay un proceso de... La gran pregunta que contesta la filosofía, la gran pregunta, es ¿cómo se lleva una buena vida? ¿Qué es la buena vida? Eso lo han intentado contestar todos los filósofos desde que los presocráticos desaparecen y empieza la vida en la polis, en la ciudad. Entonces, cuando se vive en comunidad, hay una pregunta solventaria, es cómo tenemos que vivir para vivir bien. Entonces, claro, todo lo que tú leas de filosofía práctica está dando claves psicológicas de cómo el sujeto tiene que configurar esa identidad. Por esa frase del templo de Delfos de conócete a ti mismo es pura psicología. O la segunda frase que había esculpida debajo que dice nada en demasía, sí, nada demasiado. Y busca el equilibrio siempre, ¿no? Eso es psicología, que luego los psicólogos se separan de la filosofía y hacen una pequeña rama diciendo, vale, o sea, que a mí no me importa que nos fusionemos, nos hibridemos, o que veas psicología en lo que hago, no me importa en absoluto, porque es verdad que cito incluso a psicólogos, que para mí no es ningún complejo. Y luego la segunda parte la llevo regular porque el tema de la moda a mí me causa cierto reparo. La filosofía en los últimos años se ha puesto en boga desde la pandemia, un poquito antes empezó a destacar, pero sobre todo desde la pandemia, donde se fue a preguntar a filósofos, oye, ¿qué está pasando? ¿Saldremos mejor? ¿Qué pasa con la identidad del ser humano? Y ya no les bastaban las respuestas que daba la autoayuda. ¿Verdad? Porque era un problema tan gordo, lo de la pandemia y encerrarnos fue algo tan brutal que no te valían soluciones sencillas de autoayuda. Necesitabas profundizar en la esencia de lo humano para ver qué iba a pasar. A partir de ahí, la gente ha ido acercándose poco a poco, porque yo lo voy notando en las conferencias, en la venta de libros, lo voy notando en los sitios donde me llaman, poco a poco se van acercando para que le dé esa explicación un poco más profunda, que esté en un nivel un poquito más interno para comprender ese armazón de la identidad, porque la identidad es uno de los grandes problemas filosóficos, cómo se configura, qué nociones nos afectan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un progreso social el que estemos de moda, pero no quiero estar de moda porque la moda, como todo, acaba, ¿no? Que esto yo tengo por ahí una discusión en torno a la moda y la tendencia. No sé si alguna vez la has escuchado. Mira, la moda, antes las modas iban bien, porque se configuraban en torno a sectores de edad y de clase social muy cerrados. De manera que hace 30 años, si anunciaban un coche Mercedes, mi padre, que tenía 55 años, lo miraba, pero como no era rico, pues no activaba el deseo para el Mercedes. Decía, bueno, es que esto no es para nosotros el SEA 131, y entonces cuando se veía ese coche iba configurado a ese sector de la población. O cuando salían los vaqueros 501 Levis, iban dirigidos a gente joven. Hay los 501, mira, que los yo... 501 azul, claro, o sea, es que eso es lo que tú y yo íbamos detrás de ellos. Yo tuve la suerte con 12 años así, yo fui con mi familia a Nueva York. Y allí los 501 eran muy baratos. Era muy barato, total que llegamos toda la familia de Nueva York con los 501. Yo estudié en un colegio público muy humilde entre barrios, entre zonas de Málaga pues muy conocidas y que, bueno, pues estaba entre el Monte Pavero y San Martín, ¿no? Barrios muy... Y me acuerdo cómo por el patio del colegio, José Carlos, las niñas me levantaban la camiseta para ver si eran verdaderos. 501, claro, es que eso ¿Estos son verdaderos? Digo, sí, porque ayer eran muy baratos. Pues eso, que eran las modas, se circunscribían a clases sociales y a sistemas cerrados. De manera que si tú veías una moda en la que no iba dirigida a ti no te interpelaba. Es decir, tú no activabas el deseo, simplemente la ignorabas. Punto, no estaba dentro de eso. ¿Y qué ha sucedido? Pues que las modas en el siglo XXI se han cambiado por las tendencias. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es una moda muy potente que eclosiona en un momento dado, que no entiende de clase social, ni de edades, ni de sistemas culturales. De manera que, y esto lo cuento en algún sitio, yo esto lo descubrí cuando vi que mi madre, que tenía 74 años por aquel tiempo, estaba en el gimnasio antes de entrar en la clase de pilates. Yo estaba en la sala de pesas, ¿vale? Que se me nota mucho lo fuerte que estoy. Bueno, pues yo estaba en la sala de pesas y la veo de lejos que está hablando con una alumna mía de la universidad. Ellas no se conocen de nada, ¿vale? Estaban hablando de lejos y las dos llevaban las mismas mallas del Decatrón.
Digo, escucha a mi madre con 74 años, mi alumna de 21, que lleva las mismas mallas y van a entrar a la clase de Pilates. Y entonces pensé, ¿cuándo en la historia de la humanidad dos generaciones tan dispares como ellas van a compartir una actividad física común, van a vestir exactamente igual y ninguna se siente fuera de lugar? Porque mi madre no se siente fuera de lugar en Pilates, ni la joven tampoco, y las dos van con las mismas mallas. Y entonces dije, qué fenómeno más extraño este, voy a mirar a ver si pasa más. Bueno, me puse a investigar, descubrí al día siguiente que mi vecino, que es ejecutivo y que va con traje, sale de casa con el patinete eléctrico con el que llegan mis alumnos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no había reparado en esto, ¿no? Que pocos días después llega mi padre aquí a casa y me trae el tupper, porque hacen croquetas y me trae el tupper, y veo que las zapatillas de deporte de mi padre y sus vaqueros son los mismos que los de mi hijo. Y dije, joder, hay una hibridación ya hasta el extremo de que cuando una tendencia eclosiona en el siglo XXI, ha conseguido convertirnos a todos en consumidores universales, olvidando nuestras identidades, olvidando nuestros grupos sociales y haciendo que todos tengamos la aspiración a eso constante. Entonces, somos consumidores universales y ya no necesitan las modas. Ya surge una tendencia, eclosiona, todo el mundo necesita estar dentro de la tendencia porque le apetece y a partir de ahí se desconfigura. Cuando eres joven no hay problema. El problema es cuando eres un poco más anciano y las tendencias requieren de ti mucha atención o mucho tiempo para ser visibilizado, como les pasa a mis padres, por ejemplo, con las aplicaciones o con internet si se quieren comunicar. O rellenar un papel del ayuntamiento que ya solo se hace por oficina electrónica. O las tendencias están eclosionando en todos los sectores. Entonces, claro, el deseo se activa al mismo tiempo sobre las mismas cosas en todo el mundo. Y esto está provocando, en algunas ocasiones, pues esa ansia de que tienes que estar en todas las tendencias si quieres ser visibilizado. Y los políticos están comprando estas narrativas también y su problema es seguir las tendencias para ser visibilizados. Y de aquí a nada, atenta porque veremos bailes en TikTok de nuestros políticos si quieren ser visibilizados. No, ojo. Ya lo hemos estado viendo cómo se acercaban a los grandes programas de televisión, ¿no? Y cómo entraban en el juego, no de TikTok, pero sí de los bailes en los programas de tele, por ejemplo. Porque además también depende de tu criterio, ¿no? Hablaba de la sexta antes tú y del formato. Yo los domingos voy a la Roca un ratito, domingo sí, domingo no, con Nuria Roca, y al principio me dijeron, José, ¿te habían y tal? Yo dije, no, yo sí voy a la parte de análisis y con un tema que yo pueda manejar. Eso es lo que tenemos que mantener. Entonces, ellos me proponen temas cada semana y me dicen, José Carlos, vamos a hablar de este tema. Y le digo, mira, aquí sí te puedo aportar. Entonces voy, hago la aportación y me vuelvo. Vuelvo frustradísimo porque en la mesa somos 6 y no da tiempo. El formato, y entonces das 2 pildoradillas y luego te vuelvo. Y vengo siempre cabreado diciendo, joder, te tenía que haber dicho esto. Total. Bueno, algún día seguro que nos encontramos por allí, que yo siempre estoy también en contacto con La Roca por distintos temas y por ayudarles a testimonios que me piden y tal. Y es verdad, genera esa frustración, pero... Es frustrante. Y yo sigo pensando que al público le gustaría que si el tema es interesante se alargara. Pero bueno, ellos entienden de la narrativa de la tele, yo no. Yo estoy acostumbrado a que cada viernes con Francino tengo mis 22 minutos de radio, él y yo hablando de un tema nada más, y en 22 minutos, y eso es una delicia. Porque yo cada viernes en ese podcast me dedico a hablar de... Por ejemplo, ahora cuando termine contigo voy a preparar un podcast sobre la idea de museo. Quiero hablar del museo, qué significa un museo, las musas, qué implican, ¿no? Y ahora hago 20 minutos con Francino hablando de esto. Claro, llega a la tele y dice, no, así, rápido, 2 minutos. Dame un reel. Si la introducción ya se me ha ido a los 2 minutos. Tengo que situar al espectador en el contexto y no me da tiempo. Pero bueno, si en esos 2 minutos consigues despertar esa inquietud, despertar esa idea, porque creo firmemente que los libros de José Carlos despiertan, también creo que tienes que tener su tiempo y tienes que leerlo con tiempo y tienes que disfrutarlo, no son libros de leer y ya, sino que si lo detienes y lo vas leyendo poquito a poco, pues lo saboreas más. Así que nada, vamos a cuidar ese criterio para que la filosofía esté de moda, pero no se convierta en una tendencia que se escape. Eso es. Cuidar, qué palabra más bonita, cuidar. Mira, se relaciona mucho, cuidar tiene una etimología asociada con cura. Y cura y cuidado comparten esa necesidad de los dos de sanar. Entonces, cuando cuidas, sanas tú y al que cuidas. Mira, esto es que, porque yo hablando de la misión y tal, ¿no? Que yo, pues cuando yo pienso que la misión mía es ayudar a otras malas madres, ¿no? Y que mi renuncia me llevó a esa misión y tal, mi pareja, que es mucho más sabio que yo en todo, él dice que se ha dado cuenta a lo largo del tiempo que su misión él cree que es cuidar a los demás.
Flipa, ¿eh? Es muy bonito porque así desarrolla esa capacidad Y de es que empatía. realmente la gente que tenemos la suerte de tenerlo cerca es que cuida. Es que él es un cuidador nato y encima, pero lo bonito no es ya que lo haga, sino que además él siente que está en ese lugar de cuidar. Entonces me gusta que esta palabra la empoderes y Sí, la sí. ponderes porque realmente es que no cuidamos, no nos Mira, es la cuidamos. base, pues escúchame, es la base de otra palabra preciosa y se conjugan las dos, que es la curiosidad. La Mm, curiosidad comparte con la cura, ¿sabe el qué? El querer conocer al otro para poder estar con él mejor. qué Es decir, bonito. cuando has hablado ¡Guau! antes de amor ¡Qué platónico, el amor bonito! platónico, escúchame, el amor platónico no es ese amor ideal. El amor platónico, Platón lo define como la capacidad de querer aprender a lo largo de toda la vida, en muchas ocasiones. Y el amor, cuando es amor verdadero, lo que hace es que quieras conocer más a la otra persona. Es un tema de conocimiento. Es adentrar para saber las entrañas de ese sujeto y poder abrazarte a ella. Y en el cuidado y en la curiosidad existe esa cura. Es decir, la curiosidad, la cura y el cuidado comparten esa etimología y a mí me parece de una belleza tremenda el verbo cuidar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, malas madres! Pues si no os cuidan, ya sabéis, no estáis en el lugar idóneo, ¿eh? Este podcast lo despides tú porque quiero que seas tú quien le deje un mensaje de reflexión, un mensaje que te apetezca dejar a las malas madres, algo que tú digas, voy a despertarles esa curiosidad o voy a hacerles, o las voy a acercar a Incompletos, que es un libro maravilloso que yo creo que después de 2 horas ha quedado claro que como comienzo es coña y que me ha enamorado y me ha encantado y me ha ayudado y me ha acompañado durante un momento además importante para mí. Ha sido un placer, José Carlos. Yo primero me despido y luego terminas tú, pero ha sido un placer tenerte aquí, conversar contigo, aprender de ti y es una suerte tenerte cerca. Así que gracias, gracias, gracias. Y ahora te toca a ti terminar este podcast dándole, bueno, ¿cómo te gustaría cerrarlo? Ese mensaje a las malas madres que están al otro lado y que a veces se pierden en esa inmediatez o en esta posfelicidad, posverdad y todas esas palabras bonitas que nos has hecho entender en este podcast. A ver, bueno, en primer lugar te doy las gracias a ti, porque sea el primer invitado que repite, ya te digo, me abruma bastante, pero también entiendo que tenemos una relación personal más allá de lo profesional que hace que se facilite el que me hayas traído aquí. Entonces esa parte personal te la agradezco mucho y luego la parte profesional del libro, es cierto que aquí me he volcado mucho en este libro en intentar facilitar ese análisis que te he dicho antes. Entonces, cualquiera que se acerque al libro creo que le va a ayudar a organizar la idea, pero a las malas madres lo primero que le diría es lo que muchas veces le digo a mi hijo, nada es tan importante, nada es tan importante. Hay muy pocas cosas importantes en la vida y eso hay que tenerlo siempre muy claro. Entonces la jerarquía es fundamental para que nos vaya bien en la vida. Tener muy claros esos primeros principios porque lo demás no es tan selectivo y exhaustivo como para que le dediquemos tiempo e intensidad como le estamos dedicando. Y luego quiero recordar lo que hemos dicho durante el podcast porque para mí es la esencia de esa idea de felicidad, que era la definición que da Kant, ¿no? El agrado de la vida que nos acompaña sin interrupción durante una existencia virtuosa. Repito, el agrado de la vida. No hace falta pedirle una intensidad emocional bárbara ni momentos especiales. No, es ese agrado de la vida que te acompaña a lo largo de tu existencia cuando intentas hacer las cosas bien. Puede que no salgan, pero tú te acuestas diciendo, lo he intentado hacer bien, ¿no? Y para mí eso es más que suficiente, esa sensación de agrado. Decir, oye, pues mira, hoy ha ido bien, lo hemos intentado hacer, mañana será otro día. Entonces intento mejorar en todos los aspectos en los que puedo sin fustigarme si no sale bien. Que con esa necesidad de aceptar lo real desde el plano de la naturaleza, sin grandes alaracas, a mí me parece que podamos dejar esto como el punto y final. Qué bonito. Pues siéntete feliz porque creo que haces mejor a las personas. José Carlos, muchas Oh, gracias qué bonito. por estar aquí en este podcast. Es un placer. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo.